Primero que nada, buenos días. Eh, Tremenda la cantidad de gente que hay. Realmente no lo puedo creer. O sea, hay 84 personas y es sábado de la mañana, así que muchas gracias por sumarse. Eh, Me da un poco de pudor todo esto, pero gracias. Y bueno, la idea de la charla de hoy, como habíamos comentado por la publicación de NT y a través de nuestras cuentas, es hacer una especie de introducción a las terapias cognitivo-conductuales más en formato contemporáneo, en cómo se están desarrollando más en este momento o en los últimos años, como para ir complementando quizás con una primera aproximación general. Así que, bien, si les parece, vamos a ir arrancando con una pequeña presentación. Ya en realidad imagino quienes están acá más o menos nos conocen. Nosotros también les conocemos, así que no nos hagamos los boludos, todos sabemos quiénes somos. Yo soy Lautaro Rojas. Soy psicólogo, hago clínica, también hago docencia en la USAL y sigo estudiando, tanto con el profesorado como con la especialización en la UBA y con otras cositas. Y bueno, me acompaña Mai. Te invito si querés a presentarte, Mai, o si lo quieras sobre vos. Dale, bueno, buen día a todos. Primero, la verdad que yo también estoy asombrada que la cantidad de gente de un sábado a la mañana llevamos 94 y no paro de admitir, así que bueno, buen día, primero que nada. Yo soy Mai, mi nombre es María Agostina, pero todos me dicen Mai. Yo soy estudiante en la licenciatura en Psicología de la UBA, ya casi que no soy estudiante, ya aprobé todas las materias y si todo sale bien en unas semanas me recibo, así que bueno, estamos ahí en el tramo final. Soy diplomada en neurociencias cognitivas y experimentales, que es la diplomatura que tiene Neurotransmitiendo. En su momento la tenía conjunto con la Universidad de la UAI, por eso está ahí. Bueno, también investigo, tuve algunas becas de grado, me interesa mucho, mucho lo que es la investigación en psicología clínica, así que también si quieren charlar de eso después, más que bienvenidos. Y estoy en, en un laboratorio en la UBA, en el INEPSI, y estoy en un laboratorio en Córdoba también sobre ciencias cognitivas, por si a alguien le interesan esos temas. Y bueno, algo que sí ya me está olvidando, pero que les queríamos pedir en conjunto con NT y con Lauti, que si alguno se anima, quiere, desea, está en sus posibilidades, subir una historia de la charla en algún momento y etiquetarnos, a nosotros nos viene súper bien. Ya saben que nosotros todo esto, o sea, tanto Lauti como yo como NT, hacemos todo a pulmón y medio que por el amor que le tenemos a la difusión de ciencia, así que bueno, toda ayuda es más que bienvenida, pero es solo una invitación. Bien, genial. Habiendo hecho los prolegómenos, no me acuerdo cómo se dice, les presentamos mínimamente la hoja de ruta de la charla, lo que vamos a estar hablando. Vamos a hacer una mini introducción a las TCC en términos de su definición y la presentación de algunas de sus familias primero, como para ponernos en tema. Recuerden que la charla es abierta a todas las personas. Vamos a ir revisando la aplicación del modelo médico en el campo de las TCC, sobre todo en la segunda ola, con las ventajas y dificultades que eso supuso, y las propuestas de resolución de alguna forma ante esas dificultades, haciendo foco, por un lado, en los tratamientos transdiagnósticos, como propuesta más bien ampliada, y en los tratamientos de corte ideográfico, si se quiere, que de alguna forma tratan de dar respuesta a esas dificultades, individualizando, achicando, con especial foco en lo que es la terapia basada en procesos. Así que bien, vamos a empezar con una breve o no tan breve introducción a las TCC, recorriendo sobre todo las cosas que quizás ustedes ya sepan, pero que no está mal de todos modos poder repasar. La charla es acerca de las terapias cognitivo-conductuales y el hecho de mencionarlo en plural es adrede, es a propósito, y persigue el fin de destacar que si bien la mayor parte de las veces usamos la sigla TCC como singular, como refiriéndonos a una única forma de entender a ciertos problemas y de tratarlos, lo cierto es que el término es más bien un paraguas, es como una gran bolsa de gatos en la cual podemos meter diferentes formas de hacer psicoterapia y diferentes formas de entender también a la psicopatología, que podríamos resumir en tres grandes familias, como en Modern Family, cada una de las cuales tiene una serie de características que nos permiten como reunirlas o subagruparlas dentro de esta gran bolsa, que son las terapias cognitivo-conductuales. Entonces, son familias diferentes,
Y dentro de toda esta gran agrupación, vamos a poder encontrar diferentes modelos, es decir, diferentes maneras de organizar la práctica psicoterapéutica. Por ejemplo, con el modelo de exposición y prevención de respuesta, o como representante de las terapias de primera ola, de las terapias conductuales, la terapia racional emotiva como un ejemplo de la segunda, y la terapia de aceptación y compromiso, o la terapia analítico-funcional como representantes de la tercera ola. Podríamos estar todo el día mencionando esto, de hecho hay, no me acuerdo cuántos, pero un número que tiene que ser por lo menos más de 30 modelos dentro de lo que son las TCC. Independientemente de las diferencias y en concordancia con el espíritu de la charla, vamos a hacer foco en qué es lo que todas estas terapias tienen en común, como para entrar dentro de este gran paraguas. En primer lugar, tienen en común o comparten una visión acerca de cómo traducir a los problemas psicológicos. Es decir, la psicopatología fue entendida, por ejemplo, en el campo del psicoanálisis en términos de mecanismos inconscientes, o en el campo de la sistémica en términos de sistemas de interacción. Las TCC traducen la psicopatología en términos de problemas que sean a nivel cognitivo, a nivel emocional y conductual. Es decir, cosas que las personas piensan, cosas que las personas sienten y cosas que las personas hacen y que han aprendido en interacción con el contexto, que por alguna razón están resultando problemáticas. Esa es un poco la traducción más descriptiva que podemos hacer, o que hacen el conjunto de estos modelos más o menos de forma parecida. A su vez, todos estos modelos tienen en común no solo la visión acerca de qué son estos problemas, sino también una visión acerca de cómo se producen, o una cierta noción de causalidad que no pone tanto foco en cómo estos problemas o esta psicopatología surge, ¿no? Cómo inicia más bien, sino en cómo se mantiene. No quiere decir que no pongan foco en el origen de los problemas, como se dice por ahí, sino que más bien entienden esa causalidad de una forma distinta, haciendo foco en lo que hace que esos problemas persistan hoy, como una característica que atraviesa también a estas tres familias. A su vez, como tienen una especie de entendimiento más o menos común acerca de la psicopatología, también proponen una forma de trabajarla más o menos parecida. Independientemente de las formas o del contenido, todas las familias o todas las terapias cognitivo-conductuales entienden a la psicoterapia como un proceso interactivo, en el que participan dos personas, por lo menos, que conversan entre sí de forma activa, diferenciándose quizás de otros modelos un poco más momificados para la persona del terapeuta. También entienden a la psicoterapia de forma participativa. Quien asiste o recibe el tratamiento tiene que hacer cosas más allá de ir y hablar. En general involucran tareas, involucran ejercicios y demás. También hay una forma de entender a la psicoterapia que es con cierto nivel de estructura, y sobre todo también una forma de entenderla como algo de tiempo limitado. No necesariamente de corto plazo, pero sí como algo que arranca y termina en algún momento. Y sobre todo que siempre se dirige a la resolución de problemas. Las TCC son terapias resolutivas, siempre se enfocan en situaciones problemáticas específicas. Y a su vez, también, independientemente de sus formas y dentro de estas familias, tienen un fuerte compromiso con la investigación, tanto para ver si lo que proponen funciona en términos de resultados, como para ver si las explicaciones que se otorgan son coherentes con lo que dice la investigación. Entonces podríamos decir que son un conjunto de modelos de psicoterapia de tiempo limitado y orientados a la resolución de dificultades presentes, que han demostrado ser eficaces para abordar distintos problemas en salud mental. Y esta, digo, es una definición que armé yo, o que armé mientras desayunaba ayer, así que tómenla con pinzas, pero es una manera de entender un poco el campo. Entonces, bien, la primera familia es la familia de las terapias conductuales, la familia de Manning, en términos de Modern Family, si seguimos con la metáfora. Vamos a ver un poco de qué se trata. Las terapias conductuales, o la terapia conductual, es un nombre que también otorgamos a un conjunto de tecnologías clínicas, un conjunto de intervenciones en psicoterapia que se desarrollaron en los 50 y 60,
en Estados Unidos y en Gran Bretaña, que es donde se desarrolló casi toda la psicoterapia, en un intento de desarrollar una forma diferente de ofrecer ayuda frente a los problemas psicológicos a las imperantes de ese momento, que eran el psicoanálisis y las terapias humanísticas, sobre todo en Estados Unidos. El espíritu de las terapias conductuales surge mucho en respuesta a lo que estaba pasando en ese momento, y surge también intentando, o partiendo más bien, de una explicación distinta a las que proponían estas dos tradiciones, que están obviamente por fuera del campo de las TCC. La novedad quizás que traen las terapias conductuales es la de empezar a pensar a los problemas psicológicos, a los trastornos mentales, a la psicopatología, en términos de problemas de conducta, o en términos de conductas específicas, observables. Y la novedad que también traen es la de llevar las teorías del aprendizaje, que se desarrollaron en el laboratorio, con ratas, con perros, etc., al entendimiento de esas conductas problemáticas que pueden ocurrir en lo que son las personas, digamos, los seres humanos. Entonces podemos decir que estas intervenciones, estas tecnologías, resultan de la aplicación de los principios del aprendizaje, tanto para entender como para modificar conductas disfuncionales de seres humanos. Esta es la definición de Kasdin. Kasdin es un autor muy importante en terapia conductual. Y esto tuvo sentido en el contexto de que ya un señor a quien posiblemente conozcan, Watson, eh, aplicó, por ejemplo, la teoría del condicionamiento clásico al entendimiento de cómo puede desarrollarse una fobia en seres humanos, con el famoso experimento del pequeño Albert. Es decir, ya hay antecedentes, o había antecedentes, de investigadores que habían demostrado que esos principios de aprendizaje también aplicaban a seres humanos, más allá de cómo pueden demostrarse con animales o con animales no humanos. Otro hito importante es el estudio de Mary Cooper Jones, que fue la primera investigadora en no solo tomar las teorías del aprendizaje para entender algunos de estos problemas, sino también para tratarlos. Trató un caso de fobia social en niños. Y otro hito muy importante es el estudio de Heinzek en 1952, llamado Los efectos de la psicoterapia, que pueden encontrar en Google Académico, en el cual mostraba que las psicoterapias que se estaban haciendo en ese momento, fundamentalmente psicoanalíticas y de corte humanista, no funcionaba mejor que el placebo, lo cual es un fuerte, o fue un fuerte motivador para que se desarrolle una forma alternativa de dar respuesta a estas dificultades. Entonces podemos decir que las terapias conductuales son, o fueron, el intento, no, más bien son, el intento de utilizar sistemáticamente el cuerpo de conocimiento que ha resultado de la aplicación del método experimental en psicología y en disciplinas relacionadas para explicar la génesis, el origen y el mantenimiento de conductas disfuncionales o de problemas psicológicos entendidos como conductas disfuncionales a partir de estudios de caso único, que es algo muy importante y que vamos a revisar ahora. Entonces, como para seguir haciendo foco en esto, la terapia conductual es una tecnología clínica que tiene sentido solo en el contexto de una forma de entender la psicopatología basada en las teorías del aprendizaje, que a su vez tienen sentido en el contexto de una forma de entender lo psicológico en general y eh, muchos fenómenos del mundo en general también, que es el conductismo. Acá hay una diferencia importante. Si todavía son estudiantes o, bueno, pasaron por la facultad, seguramente habrán escuchado la confusión entre terapia conductual y conductismo, como si el conductismo en sí fuera una terapia o algo así. El conductismo es una filosofía, en realidad es la filosofía que le da sentido, en todo caso, a estas intervenciones, que le da sentido primero a ciertas teorías, es decir, a ciertas formas de hipotetizar acerca de por qué se producen algunos fenómenos, como por ejemplo el aprendizaje, y a su vez a la aplicación de esa comprensión para cambiar algunas conductas específicas. Entonces, el conductismo permitió desarrollar algunas teorías del aprendizaje, o más bien fue el contexto de algunas teorías del aprendizaje que se fueron desarrollando y que van a ser tomadas por las terapias conductuales, que son sobre todo tres: el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y más adelante, y quizás por otro lado, el aprendizaje vicario. Digo por otro lado porque quizás es otro tipo de conductismo, pero ese es como otro tema. Y las tecnologías o intervenciones que se desarrollaron en respuesta a todo esto, dentro de esta primera familia, que es la terapia conductual, podemos mencionar, por ejemplo, al entrenamiento en asertividad,
a la desensibilización sistemática, a la exposición y prevención de respuestas, a la economía de fichas, o todo lo que podríamos resumir en análisis conductual aplicado. Es decir, no es exactamente correcto, pero una gran parte de lo que llamamos terapia conductual o modificación de conducta, que son un poco sinónimos o bastante parecidos, resultan en verdad en la aplicación de los principios del aprendizaje a la modificación de conductas en humanos. Y eso es lo que se llama ABA, y es lo que se usa, por ejemplo, para autismo. Esto fue cierto sobre todo en Estados Unidos. Digo, en Inglaterra quizás se desarrollaron modelos inspirados en estas teorías del aprendizaje, pero no tan fieles a ellas, eh, sobre todo para abordar problemas más bien en adultos, pero el espíritu es el mismo. Intervenciones que surgen de una forma de entender a estos problemas basados en teorías conductistas. Algunas características de esta primera familia se centraron sobre todo en problemas conductuales. Digo, el conductismo hizo foco sobre todo en conductas observables, en aquello que puede ser contrastado empíricamente por otras personas también, de forma que estas terapias se centraron sobre todo en problemas de conducta. Por ejemplo, problemas de conducta en niños, problemas de conducta en personas con discapacidad, pero también en problemas más de tipo emocional, o problemas que en definitiva son fácilmente explicables por teorías como la del condicionamiento clásico. Entonces, se centraron en trastornos de ansiedad, en fobias, en depresión también, y se aplicaron en entornos ambulatorios, sobre todo en Gran Bretaña, pero también, y sobre todo en Estados Unidos, en entornos controlados, en entornos de internación, muchas veces, en donde la posibilidad de controlar variables era mucho más alta. Todo esto con un estilo muy directivo. La terapia conductual era como bastante así, como mano dura, instrucciones explícitas para lo que el paciente o el consultante tenía que hacer, sin darle mucha bola a la relación terapéutica, que fue quizás una de las principales críticas que se le hicieron en ese momento, y sin tener en cuenta, en líneas generales, a lo que ocurre dentro de la piel, digamos, a lo que tiene que ver con ciertos pensamientos o algunas experiencias emocionales. Todo esto desarrollado bajo una metodología de investigación muy ideográfica, muy individual. Todas estas intervenciones se estudiaron, y quizás esta fue la gran diferencia con las tradiciones psicoanalíticas o humanísticas, y se encontró que funcionaban bien, pero se estudiaron en estudios de caso único, no con grandes grupos en general, sino con estudios que hacían un seguimiento de cómo funcionaban estas intervenciones en personas individuales, muy en concordancia con la filosofía conductista. Ahora bien, al mismo tiempo, o más o menos al mismo tiempo, estaba dándose como el crecimiento de la segunda familia dentro de las TCC. Y se dio incluso en el seno de la primera de estas familias, dentro de las terapias conductuales. Es decir, los terapeutas conductuales, conforme esto se va desarrollando, empiezan a considerar constructos cognitivos. Se empieza a hablar de expectativas, se empiezan a utilizar intervenciones para cambiar o detener pensamientos, como las que propone Wolpe, por ejemplo. Es decir, se empieza a considerar poco a poco lo que tiene que ver con lo mental. Y al mismo tiempo se empieza a desarrollar una forma alternativa de entender la psicopatología, muy de la mano de la revolución cognitiva que también estaba sucediendo en ese momento. Esta forma alternativa quizás saca el foco del contexto y empieza a entender a estos problemas en términos de variables internas, en particular en términos de cómo vemos la realidad. La teoría cognitiva puede resumirse en: los problemas psicológicos son el resultado de una interpretación sesgada del mundo o un procesamiento disfuncional de la información. Es decir, una manera particular o particularmente problemática de ver las cosas. Como pienso que el mundo es una mierda, me siento mal y no tengo ganas de hacer cosas. El foco no está tanto en la conducta y en cómo fue aprendida, sino en la visión del mundo, en el pensamiento y en las consecuencias que eso tiene sobre las emociones y sobre las conductas. Lo cual no es una idea nueva. Él y Beck tomaron mucho del sistema filosófico de los estoicos, como Epícteto, Marco Aurelio, Séneca, quienes ya afirmaban hace como 1500 años o 2500 años que no nos afectan las cosas, sino cómo vemos las cosas. Esta teoría desarrolla entonces o sustenta un sistema terapéutico alternativo, una tecnología diferente. Si el problema está en cómo vemos las cosas, las intervenciones no tienen que estar tanto dirigidas a cambiar lo que las personas hacen, sino lo que las personas piensan.
Y este fue quizás el espíritu que fue motivando a las dos principales modelos dentro de esta segunda familia, que es la terapia relacional emotiva de Ellis y la terapia cognitiva de Beck, que son muy parecidas, pero que surgieron increíblemente de manera independiente. Hay quienes dicen que Beck igual se inspiró en Ellis, pero la verdad es que no lo sé. Lo cierto es entonces que, más o menos al mismo tiempo, se empieza a desarrollar una forma alternativa de entender y tratar los problemas psicológicos, con estrategias cognitivas, dirigidas a cambiar esos pensamientos que son problemáticos, para así impactar en emociones y en las conductas. Una intervención que se llama reestructuración cognitiva, incluyendo, a su vez, las estrategias conductuales. Por eso es que acá, en este momento y en este punto de partida, vamos a empezar a hablar de terapia cognitivo-conductual. Las estrategias conductuales que ya se habían desarrollado, toda esa maquinaria conductual, es tomada por los modelos cognitivos y empieza a ser utilizada bajo una lógica cognitiva. Es decir, no pasan a ser entendidas como herramientas simplemente para cambiar conductas, sino como estrategias para cambiar pensamientos y así cambiar conductas. Es lo mismo en realidad, por eso es como que la revolución cognitiva no fue tanto una revolución, pero eh, lo que tenemos en este momento son paquetes de tratamiento que empiezan a integrar tanto las estrategias cognitivas vinculadas con una visión cognitiva de los problemas, como estrategias conductuales. Esos paquetes tienen un montón de éxito. Funciona muy bien para la depresión, la terapia cognitiva de Beck, por ejemplo. Funciona muy bien, de hecho es el tratamiento más investigado al momento dentro de lo que son las terapias cognitivo-conductuales, y se empieza a generalizar a otros problemas. Los trastornos de ansiedad, los trastornos de personalidad, los trastornos alimentarios, la esquizofrenia, el abuso de sustancias. Se empiezan a generalizar y se empieza a volver como el gold estándar de la psicoterapia. Es decir, lo mejor dentro de la psicoterapia y lo mejor dentro de la psicoterapia cognitivo-conductual. Pero, ¿qué quiere decir que tuvieron mucho éxito? Digo, ¿qué queremos decir cuando decimos que fueron muy estudiadas? Digo, no se estudiaban también las terapias conductuales. Digo, ¿qué cambió a partir de este momento? ¿Qué cambió con estos paquetes de tratamiento? Son muchas preguntas y es muy temprano. Pero vamos a intentar responder algunas de ellas a partir de esta segunda parte en la que los va a acompañar Mike. Cualquier duda que tengan, y hago un mini parate acá, siéntanse libres de abrir el micrófono. Yo sé que hablo muy seguido, es que tenemos mucho contenido, pero abran el micrófono o lo ponen por chat y lo vamos respondiendo, o bien lo revisamos al final. Pero cualquier cosa nos detienen. Mai, te dejo. Gracias, Lauti. Bueno, vamos a arrancar con la parte de modelo médico en las terapias cognitivo-conductuales y vamos a intentar contestar un poco lo que venía diciendo Lauti hasta ahora. Así que pasamos y van a ver que esto arranca un poco como una historia, como un cuento, porque en definitiva tiene mucho de historia de la psicología y tiene mucho de historia de cómo se generó todo este movimiento en las terapias cognitivo-conductuales. Entonces, así, si lo contamos como una historia, podríamos decir que durante mucho tiempo el campo de las TCC evolucionó bajo lo que fue la lógica de un modelo médico o un modelo biomédico, que para los que hayan pasado por cualquier universidad casi de Argentina, especialmente una universidad nacional, me imagino que esto lo han escuchado como una crítica que se le hace a las TCC, ¿no? Como que de repente están aliadas con las farmacéuticas o que están bajo un modelo biologicista o demás. Bueno, pero ¿qué significa eso? Porque es cierto, pero ¿qué es lo que significa en definitiva? Pasamos una. Me adelanté con el meme, pero era como un poco esa situación. Es cierto que la TCC se construye desde un modelo biomédico, no es cierto quizás las críticas que se hacen a raíz de eso, pero vamos a ver por qué. Y ahora sí. Entonces tenemos que entender que a partir de más o menos lo que fue diciendo Lauti, específicamente cuando empezamos a hablar del DSM-3, cuando empieza esa conceptualización, empezamos a hablar de una nueva concepción de trastorno mental hacia dentro de la psicología basada en evidencia. Este modelo de trastorno mental se va a empezar a organizar como si fuese una sumatoria de signos y síntomas clínicos. Que piensen que es algo bien distinto de lo que venía pasando antes, donde la influencia, incluso en el DSM, era mayormente psicoanalítica, y el trastorno mental se veía como una enfermedad de la cual yo tenía que encontrar una causa que estaba en la profundidad del inconsciente, por ejemplo, y a partir de ahí recién yo podía curar a la persona.
Ahora pasamos a una conceptualización totalmente distinta, mucho más descriptiva, donde trastorno mental no es igual a enfermedad, y es esta sumatoria de signos y síntomas. ¿Y por qué no es igual a enfermedad? Pasamos. Y bueno, no es igual a enfermedad porque justamente no es posible determinar a un grado de 100% de certeza cuáles son los factores etiológicos o los procesos patológicos subyacentes para la gran mayoría de los cuadros clínicos. Entonces, como no podemos determinar, igual que lo hace un médico, cuál es la causa del cuadro depresivo que está cursando nuestros pacientes, se optó por limitarnos a describir de la forma más detallada posible el trastorno mental, entendido, como acabo de decir, como una sumatoria de signos. Pasamos, Lauti, gracias. Entonces, en este sentido, el DSM-5, igual que sus antecesores, o sea, a partir del DSM-3, sobre todo, como dije, no es un manual de psicopatología, sino que es más un diccionario descriptivo, donde nosotros vamos a buscar cualquier tipo de trastorno mental y lo que vamos a ver es síntomas, signos que nos indican cuáles son, por ejemplo, las conductas, problemas más frecuentes en un paciente con trastorno depresivo mayor. Entonces, eso va a generar que cuando nosotros digamos de repente trastorno de ansiedad generalizada, trastorno depresivo mayor o cualquier otra etiqueta diagnóstica, todos sabemos que estamos haciendo referencia a esta lista de conductas que etiqueta el DSM. Pero en ningún momento estamos explicando por qué. Pasamos. Entonces, en este sentido, esto es importante, porque las TCC, gracias a esto, se ordenaron de una forma muy parecida a lo que lo hace la medicina, desarrollando tratamientos que son específicos para problemas específicos que se delimitan según categorías diagnósticas, como las que acabo de decir. Entonces, de esta manera tenemos de repente la terapia cognitiva para la depresión, o tenemos, por ejemplo, el tratamiento de exposición prolongada para trastorno de estrés postraumático. Así como tenemos muchísimas otras opciones para problemas específicamente delimitados según estas categorías. No cualquier tratamiento va para cualquier categoría. Es algo que se empieza a ser muy específico y muy útil. Pasamos. Ahora, algo que no estuve mencionando y que no se suele mencionar tampoco en la historia, pero que es algo fundamental. Yo les dije que esto es historia, y es cierto, porque hay un montón de personajes que no nombré hasta ahora. Por ejemplo, y uno muy grande, diría que hasta el protagonista, es el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este cambio de dirección que les explicaba yo, donde se empezaba antes a hacer poco en los modelos psicoanalíticos y a partir del DSM-3, el Instituto Nacional de Salud Mental financia otro tipo de lógica, es por eso que se genera la dirección en el campo. Entonces, el DSM-3 adopta el modelo biomédico del que estamos hablando, dejando de lado la búsqueda de la etiología que tanto fascinaba a los terapeutas hasta ese momento, por ejemplo a los psicoanalistas, para focalizarse en categorías observables, como las que venimos diciendo. ¿Para qué? Para poder investigar de forma randomizada y controlada, que es como se venía estudiando e investigando en la farmacología. ¿Por qué invierte acá el Instituto Nacional de Salud Mental? Porque funciona. Y como funciona, les arregla un montón de problemas que estaban teniendo financieros en los hospitales, tratamientos que no funcionaban, gastos, agujeros de pacientes que gastaban un montón, que no mejoraban, porque de repente empiezan a ver que estos tratamientos que son más cortos, que son más puntuales, funcionan. Entonces, meten mucha plata en lo que es las TCC, y por eso es como que dicen que a veces son aliadas de las farmacéuticas. No es que sean aliadas de las farmacéuticas, pero sí es cierto que se les dio mucho financiamiento para que puedan hacer tratamientos que funcionen, en definitiva, especialmente en esta época. Pasamos. Entonces, con esa financiación avanzamos, el campo avanzó muchísimo, y la TCC estándar, que es de la que hablaba Lauti, sobre todo con la TCC cognitiva, como la llamada revolución cognitiva, adopta el formato de protocolos, como los libros que les mostró Lauti antes. Esos protocolos empezaron a estudiarse con muestras gigantes, siguiendo el modelo de investigación que les decía, el de farmacología, de manera randomizada, de manera controlada, y pasamos una. Lo esencial de esto es que estos protocolos funcionan. Se investigan y funcionan. Y cuando se prueban otras terapias, no funciona. Entonces cae de maduro, digamos, qué es lo que el Instituto Nacional de Salud Mental va a financiar. Entonces llegamos al punto que yo dije en el inicio. Tenemos tratamientos específicos para problemas específicos, delimitados por categorías diagnósticas del DSM o el CIE.
Pasamos. Entonces, tenemos tratamientos para problemas específicos. Y ustedes me dirán, ok, ¿y qué tratamiento? Bueno, una recomendación que les hacemos es que pueden entrar a la división 12 de la APA. Ahí les dejo el link por si lo quieren escribir. Eso es como lo primero que ustedes verían si entran a la división 12 de la APA, que es una lista de todos los tratamientos hasta la fecha con evidencia suficiente como para ser implementados y para qué. Entonces, de repente tienen sus grupos de síntomas, buscan los síntomas y les van a decir los tratamientos disponibles para esa categoría diagnóstica, para ese problema. Pasamos. Ahora, esto es algo en lo que voy a hacer un poco de énfasis después, pero no sé si vieron que hay 88 resultados en la lista de APA. O sea que quizás su reacción sea un poco parecida a la mía y a la de Julián Álvarez en este momento, que es como que yo dije, o sea que vos me estás diciendo que yo me tengo que aprender 88 protocolos, con 88 marcos teóricos capaz distintos, con 88 pasos, con todo eso para poder salir a atender a un paciente. Esto es problemático, es ciertamente problemático y vamos a hacer énfasis en un ratito en eso. Pero ¿por qué este modelo biomédico fue tan útil, además de que porque funcionaba? Tiene muchas ventajas utilizar un manual categorial, un manual con categorías diagnósticas delimitadas. ¿Por qué? En primer lugar, porque establece un lenguaje común para describir a los pacientes. Y esto es súper importante porque permite dos cosas. La primera y principal, la comunicación entre profesionales. Entonces, de esta manera, no importa en qué parte del mundo me encuentre, yo si digo trastorno depresivo mayor, un profesional de Argentina, un profesional de Australia, un profesional de Francia, va a saber más o menos a qué estoy haciendo referencia, o eso debería. Y también permite un sistema de codificación muy útil, que de repente para compañías de seguros, por ejemplo, es súper práctico. Todos escribimos un número y sabemos que el número, digo cualquier cosa, 20.4 es el trastorno depresivo mayor, entonces está codificado y ya sabemos dónde buscarlo y sabemos qué es lo que le está pasando a la persona, y da este como lenguaje común para que podamos hablar en el sistema de salud, en definitiva. Otra ventaja que tienen es que son relativamente sencillos y rápidos de aplicar, porque yo hago una entrevista, hago una evaluación, hago como un screening de síntomas y signos clínicos y más o menos ya puedo ir delimitando a grandes rasgos en qué eje te encontrás, si tenés un trastorno del estado del ánimo, si sos más ansioso, si tenés algún trastorno de personalidad, y eso lo puedo ir delimitando relativamente rápido y de manera relativamente sencilla. Justamente por eso, también fomenta mucho el avance de la ciencia clínica. ¿Por qué? Porque permiten agrupar a un montón de personas que presenten más o menos las mismas conductas, más o menos los mismos problemas, y probar tratamientos. Entonces, dado que se puede aplicar de manera sencilla y rápida, es muy pragmático y es muy bueno para investigar. Permite, que es una de las otras ventajas que tiene, mejorar tratamientos existentes o desarrollar nuevas intervenciones. Pasamos. Entonces, así como resumen, podemos decir que el haber adoptado el modelo biomédico hizo posible el aumento de las investigaciones de resultados de tratamiento, el desarrollo de intervenciones eficaces para múltiples problemas, por ejemplo, la ansiedad y la depresión, y un avance que realmente fue exponencial de la psicoterapia en general. Por eso estamos felices. Pero no sería una historia si no hubiese un problema. Y es que hay ciertas desventajas del modelo biomédico y ciertas dificultades que se derivan de su uso. Estas son, en primer lugar, hay muchos pacientes con un mismo diagnóstico que presentan perfiles sintomáticos muy variados. Y si prestaron atención, esto es casi contradictorio con lo que les dije hace un rato. Entonces, ¿qué pasa? Si yo les digo que tengo un paciente con trastorno del espectro autista, en definitiva, no les estoy diciendo nada, porque un paciente con diagnóstico de trastorno del espectro autista puede ser sumamente distinto a otro. Y si el sistema categorial realmente fuera categorial y taxativo, eso no debería pasar. Debería ser más o menos homogéneo. Si yo les digo que tengo un paciente con trastorno de ansiedad generalizada, más o menos no debería ser tan distinto a su paciente con trastorno de ansiedad generalizada. Sin embargo, lo es. Son muy distintos y puede haber un paciente con un diagnóstico que sea sumamente distinto a otro paciente con el mismo diagnóstico. Otro problema, y creo que yo el principal, es que la comorbilidad, es decir, que existan muchas categorías diagnósticas en un mismo paciente al mismo tiempo, es más la regla que la excepción. En este punto es
muy raro ver en la clínica un paciente con un diagnóstico pool, como decir, bueno, solamente tiene un trastorno depresivo mayor y nada más. Es súper infrecuente. En general los pacientes tienen muchísimas categorías diagnósticas, es decir, tienen distintos diagnósticos, y eso hace que se vuelva súper problemático, porque si yo les dije hace un rato que hay tratamientos específicos para problemas específicos y de repente ustedes tienen un paciente que presenta síntomas para trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada. Además, están empezando a ver que tiene problemas de la conducta alimentaria, con lo cual quizás está cursando una anorexia. Y ustedes dicen, bueno, ¿con qué arranco? Arranco atendiendo el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de depresión mayor, la anorexia, porque está pesando 20 kilos menos que el mes pasado, y de repente es como, bueno, ¿y qué hago? ¿Y por dónde arranco? Y el paciente cada vez pesa menos y cada vez está más deprimido, y caos. También al mismo tiempo se puede volver muy taxativo. ¿Y qué significa esto? Significa que el DSM te dice, para terminar en este diagnóstico, vos, por ejemplo, tenés que cumplir 5 o más de los siguientes criterios. Si cumplís 4, no tenés el diagnóstico. Entonces, de repente, hace unas versiones, en el DSM-4, por ejemplo, uno de los síntomas para diagnosticar anorexia era amenorrea, que por las dudas es cuando te deja de venir el periodo menstrual. Entonces, si un varón está cursando un trastorno por anorexia, nunca lo podías diagnosticar, o bueno, tenía que cumplir todos los otros criterios, porque nunca iba a tener amenorrea si es un varón de sexo biológico, ¿no? Estoy hablando. Cosas así de sencillas y cosas un poco más complejas, como que de repente cumple 4 de los 5 criterios para diagnosticar depresión. ¿Y qué hacen? ¿No le dan un tratamiento para depresión porque no cumple con la categoría? ¿Qué hacen con la obra social? ¿Le ponen el código o no le ponen el código? Y por último, bueno, y dos cosas más, la anteúltima es que algunos grupos de síntomas no están correctamente codificados y van a ver que en casi todos los capítulos del DSM hay un trastorno de no especificado. Entonces, trastorno depresivo no especificado. Y es como un poco una bolsa de gatos donde terminan entrando todas aquellas personas que no cumplen con los criterios para los trastornos del capítulo. Entonces, nuevamente, si la utilidad era tener un lenguaje común, ¿qué de útil tiene que vos me digas que tu paciente está causando un trastorno no especificado? No me está diciendo absolutamente nada. Pasamos uno. Y esto es a lo que hacía referencia con el meme de Julián Álvarez hace un rato. Si nosotros tenemos una proliferación de modelos y de protocolos tan grandes para problemas clínicos que en realidad no son tantos, lleva a un problema para nosotros, para los profesionales o para los futuros profesionales, que nos tenemos que entrenar en un montón de protocolos distintos que se actualizan constantemente y, o sea, convengamos que somos seres humanos. No podemos estar actualizándonos en 80 cosas al mismo tiempo. Tenemos una capacidad atencional que por muy grande que sea, sigue siendo limitada. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, y como para terminar, este para mí es otro gran problema también, que no se suele enumerar dentro de las desventajas del modelo, pero que nuevamente, citando a Corman, que es a quien había citado para arrancar de esto, hemos desarrollado intervenciones con validez científica, que fue una de las grandes ventajas que nos dio este modelo, pero carecemos de una explicación científica del cambio. Cuando nosotros vamos a hacer el tratamiento, no sabemos exactamente, o no sabíamos con este modelo, qué era lo que hacía que nuestro paciente haya dejado de estar depresivo. Nosotros sabíamos que presentaba estos signos, nosotros hacíamos este tratamiento, y sí, nosotros podemos empezar a explicar que la activación conductual, que esto y que el otro, pero no entendemos bien cuál fue el proceso de cambio, o no lo entendíamos hasta hace algunos años dentro del campo. Y con eso le doy el pie al señor Lautaro Rojas, nuevamente. Bien, tremenda la parte de Mai. ¿Cómo vienen? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nos ¿Algo que pueden quieran reaccionar con decir? emojis. Así no nos sentimos tan solos. Reacciones que quieran poner. ¿Hay Tengo, palmitas? tengo una Sí, pregunta, no sé si se escucha. ¿se escucha? ¿Todo bien? Todo bien. El psicoanálisis, o sea, cuando decimos que el psicoanálisis no es científico, ¿se llegaron a hacer investigaciones eh, como con estas técnicas de investigación, para explicarlo, como se llegó a probar el psicoanálisis estandarizadamente con un montonazo de pacientes aplicando el mismo tratamiento, o no se llegó a hacer porque no existe la posibilidad de aplicar el mismo tratamiento, entonces como que ahí se... ¿Entiendes? Sí, sí, re. Se hizo. De hecho, hay toda una rama del psicoanálisis que
hace investigación y que ha desarrollado protocolos específicos, que es lo que se llama terapia psicodinámica, que incluso está dentro de la división 12 de la APA para algunos problemas, no como principal tratamiento o como primera indicación, pero sí está. Y también se hicieron estudios, o al menos yo conozco, de un psicoanálisis quizás menos protocolizado, como más clásico, que duraban años. Y no se encontraron muy buenos resultados en ese caso, y cuando se encontraron con mucho más tiempo, de forma que es como menos eficiente. Pero para responder, sí, y en los casos en los que sí, no compite tan bien con el resto de los tratamientos, quizás porque tampoco va muy bien con este modelo. Quiero decir, la terapia cognitivo-conductual se mejoró, se vio muy eh, aventajada por el modelo médico porque tenía un protocolo súper específico para estudiar. Y el psicoanálisis en general no tiene un protocolo, entonces vas a salir perdiendo de primera mano. No sé si te respondí, pero como... Ok, sí, 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 creo que sí. Gracias. Algo Bien, importante, bien. lo único que sumo de lo que dijo Lauti es, destaco la diferencia entre el psicoanálisis, sobre todo que vemos en la Argentina, que es como más de orientación lacaniana, y el que se termina adaptando a la evidencia, que es la psicodinámica en general, que en realidad es otra forma de decir psicoanálisis, pero acá en Argentina lo diferenciamos porque tenemos una influencia lacaniana muy fuerte, y son realmente tratamientos distintos, por más de que la base freudiana sea similar, luego se diferencian bastante. Lo dejo como dato por si después alguno quiere buscar, pero la psicodinámica es la que suele estar en la división 12 de la APA. Bien, genial. Respondo un par de preguntas más que aparecieron y avanzamos. Psicoterapia basada en evidencia es un paraguas todavía más amplio que el de las TCC, porque como les comentábamos recién, por ejemplo, hay terapias psicodinámicas que cumplen con el estándar de contrastar sus resultados con la investigación, terapias sistémicas. Entonces es un poco más amplio el concepto. Terapias humanísticas, bueno, por ejemplo, la terapia centrada en el cliente de Rogers, que es algo que acá en Argentina prácticamente no llegó, pero que era muy popular. De hecho, para los yanquis, Rogers es uno de los psicólogos más influyentes de la historia. Catril Fierro lo está estudiando ahora, por si lo conocen. En caso de que haya varios diagnósticos, ¿cómo se encara el tratamiento? Ese es uno de los problemas. Digo, uno podría hacer un protocolo y después otro, teniendo en cuenta criterios como la severidad de los problemas, ver cuál es el más, o a ver si hay uno que está produciendo el otro, y eso. O adoptar, por ejemplo, las propuestas que vamos a presentar ahora. Me parece un muy buen pie para meterlo. Así que vamos a seguir. En respuesta a alguno de los problemas que estuvo mencionando Maggie, de este modelo más bien médico, categorial, que terminaron adoptando las terapias cognitivo-conductuales más bien de tercera ola para investigarse, es que se desarrollaron otras formas de hacer psicoterapia dentro siempre, estamos hablando del campo cognitivo-conductual. Las primeras, el primer intento de respuesta frente a estas dificultades fueron los tratamientos transdiagnósticos, que son una forma de empezar a abarcar cada vez más. El enfoque transdiagnóstico no es solo una forma, siempre, fíjense que siempre trato de hacer énfasis en lo mismo, no solo es una forma de intervenir, sino también es una forma de entender, es una forma de mirar a los problemas, a la psicopatología. En este caso, es una forma de pensar lo psicopatológico más allá de las categorías diagnósticas, tanto de pensarlo como de ordenarlo, como también de tratarlo. Es decir, involucra salirse quizás del enfoque categorial que ubica a cada problema psicológico dentro de una categoría diferente de las otras y demás, como para aproximarse un poco más hacia un enfoque dimensional de clasificación, en donde los problemas no son tanto paquetes distintos entre sí, sino una especie de ruta a lo largo de la cual pueden ir encontrándose con distintos niveles de severidad o con características que sobresalen más o menos. Es decir, un enfoque quizás más continuo y menos diferenciador. Y en consecuencia, la búsqueda de tratamientos que sean un poco más ampliados. Es decir, si yo ordeno a los problemas dentro de categorías y asumo que esas categorías son esencialmente distintas entre sí, voy a tener que desarrollar un tratamiento específico para cada una de ellas, que es lo que les comentaba más recién, que vino pasando. Y lo cual funcionó muy bien, digo, pero tuvo algunos problemas también.
Si pasamos entonces a verlos de una forma un poco más continua, a ver qué es lo que tienen en común esos problemas, vamos a pensar tratamientos que no sean tan específicos para cada categoría, para cada paquete, sino tratamientos que empiecen a abarcar cada vez más cosas. El espíritu, la visión transdiagnóstica, involucra entender a la psicopatología, a los problemas psicológicos, en términos de características comunes a los distintos problemas. El foco hasta este momento era diferenciar cada vez más, como ir diseccionando, ver qué característica descriptiva específica distingue al trastorno depresivo mayor del trastorno depresivo persistente, del síndrome disfórico premenstrual. Posiblemente haya cosas que los distingan en términos de observación. Lo que se va a intentar en la visión transdiagnóstica es quitar el foco de esa distinción o de las distinciones y empezar a ubicarlo en lo que todos esos problemas aparentemente distintos comparten. ¿Qué procesos son comunes? ¿Qué dimensiones son comunes? ¿Qué procesos están contribuyendo a mantener ambos problemas? Para clasificarlos en consecuencia. Si hay 4 problemas distintos, ansiedad social, trastorno de pánico, ansiedad generalizada, que son mantenidos por un proceso común, y entonces convendría ubicarlos en una misma categoría. Un poco esa es la lógica. Y también convendría hacer un tratamiento solo para trabajar todas esas cosas. Entonces, no involucra abandonar completamente lo categorial. Involucra pensar categorías más grandes, cuyo criterio de unificación sean procesos de mantenimiento comunes más que características que uno pueda observar como determinado tipo de pensamiento. Entonces, un enfoque más bien categorial, más bien médico, pondría el énfasis en ver qué es lo diferente, por ejemplo, entre el trastorno depresivo mayor y el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué tienen de distinto? ¿Qué hace que un problema esté en un paquete y qué hace que otro esté en uno distinto? La visión transdiagnóstica involucra pensar una lógica más ampliada y pensar qué es lo que esos dos problemas, aun cuando tienen diferencias, comparten. Una cosa que comparten, por ejemplo, estos dos problemas es el pensamiento negativo repetitivo, la tendencia a la rumiación, a la preocupación. En el caso de la depresión, quizás un poco más orientada hacia el pasado, en un formato más autocrítico. En el caso de la ansiedad generalizada, más orientada hacia el futuro, en formato de preocupación. Pero pensamiento repetitivo al fin. Digo, nos podemos poner de nuevo a ver las diferencias o nos podemos poner a ver qué es lo que tienen en común. La visión transdiagnóstica hace lo segundo. Y me salió una carita acá, ahora la estoy viendo, no sé si lo notaron, pero es como... No, lo acabo de ver. O, para ser un poco más fiel a lo transdiagnóstico, podemos ver qué es lo que atraviesa ambos problemas. Pensando, por ejemplo, el pensamiento repetitivo como algo que más que los engloba, los termina como pasando con la misma espada. Y diseñando intervenciones para cambiar eso. Si yo, de nuevo, pongo el foco en qué distingue la depresión del TAG, voy a armar un tratamiento para la depresión y otro para el TAG, que de hecho los hay. Y si yo me pongo a pensar qué es lo que comparten, voy a diseñar un tratamiento dirigido a atacar eso que comparten. Y no tengo que hacer dos, sino que tengo que hacer uno solo. Entonces, a partir de los años 90 y principalmente de los años 2000 y 2010, que la investigación en el campo, la investigación básica en el campo de las TCC comienza a centrarse en los aspectos comunes por diferentes problemas, más que en sus diferencias. Y se empiezan a extraer toda una serie de constructos y variables que son relevantes para muchas dificultades, como por ejemplo la rumiación, la preocupación, la metacognición, la tendencia a evitar las experiencias privadas difíciles, la tendencia a focalizar la atención rígidamente en alguna de esas experiencias, la dificultad para regular las emociones, la tendencia a tomar los pensamientos muy seriamente, el perfeccionismo, que es la tendencia a ponerse estándares de ejecución muy elevados y trabajar mucho para alcanzarlos aun cuando eso trae problemas. Un montón de procesos que no solo aparecen en una categoría, en un paquete en particular, sino que atraviesan un poco de esta forma a diferentes dificultades. Lo cual no es nuevo, digo, ¿no? Este espíritu no es completamente nuevo, sino que un poco involucra volver a la primera ola, a la primera familia.
de abarcar más que diferenciar. Y en consecuencia, o más o menos al mismo tiempo, también se desarrollan intervenciones transdiagnósticas, es decir, tratamientos dirigidos a cambiar esos procesos comunes, en un intento por dar respuesta a las problemáticas que mencionaba Maggie del modelo médico categorial. Quizás la más saliente de todas ellas sea la dificultad clínica, que es ¿qué problema abordo primero? Si la depresión es un problema esencialmente distinto de la ansiedad social, como si fueran la faringitis y la tuberculosis, y yo tengo que darle dos componentes activos distintos al paciente, ¿por cuál arranco? Voy a tener que dejarlo deprimido durante 4 meses hasta que termine el protocolo de ansiedad social. Y si la depresión es resultado de la ansiedad social, el hecho de que evita tanto que no sale a ningún lado, ¿por dónde? Digo, es realmente una dificultad muy grande que presenta este modelo y que resulta del hecho de que los problemas psicológicos no funcionan como enfermedades. No aparecen aisladamente como, mira, apareció ansiedad social con la depresión, como, qué raro, que aparte de faringitis tenga este problema en la, qué sé yo, tenga migraña. No son problemas esencialmente distintos, sino que funcionan en red. Esto es lo que se empieza a pensar en este momento. Si funcionan en red, debe haber algo que los unifica. Por ejemplo, si seguimos con el tema de depresión y ansiedad social, puede ser la habitación, o puede ser la fusión cognitiva, o puede ser la rumiación. Rumio mucho acerca de que mi vida es una cagada, pero también acerca de lo que dije cuando hablé con esa persona el otro día. Y qué tonto sonó. El proceso es el mismo. Entonces, estas intervenciones empiezan a tratar de responder esas dificultades. Otra de las cuales podemos mencionar puede ser el tiempo de formación. Es muy difícil saberse todos los protocolos que están en el ámbito de la TCC. Digo, lleva mucho tiempo y sobre todo lleva mucho dinero. Para países como el nuestro, es muy complicado formarse en todas esas cosas. Y tener protocolos que sean un poco más amplios es mucho más barato, es mucho más eficiente. Así como también es más fácil diseminarlos, etc. Vamos a tomar 2 ejemplos de intervenciones transdiagnósticas que están desarrollándose actualmente. La primera de las cuales es el protocolo unificado de Barlow. El protocolo unificado es un tratamiento transdiagnóstico, que tiene todo este espíritu que venimos mencionando, que se desarrolló para abordar trastornos emocionales. Ahora vamos a ver bien qué son, pero se desarrolló para abordar trastornos emocionales con base en la regulación emocional. Si bien el libro explicita que el protocolo parte de los principios cognitivo-conductuales tradicionales, es decir, de una forma de entender a los problemas en términos de pensamientos, emociones, conductas, de hacer foco en que son aprendidos y demás, va a poner el énfasis, este protocolo, puntualmente en las emociones y en cómo las personas responden ante ellas. Y no porque sí, sino porque esto parece ser una dimensión que atraviesa muchas dificultades. No lo mencioné, pero el señor que está acá abajo, que tiene mucha cara de estadounidense, es David Barlow, el creador del protocolo y uno de los investigadores más importantes del campo de las TCC. Y acá está el manual que se puede conseguir en Alianza Editorial, no sé cuánto saldrá, no quiero enterarme. Ven por PDF, por supuesto. Entonces, la premisa de la cual parte sí, Araceli levantó la mano. ¿Querés abrir el micrófono? ¿O te confundiste? Un segundo. Ahí. ¿Ahora se escucha? No se Sí. escucha. Ahí está. Por ejemplo, tomando lo que decía, el tema de cuando tenés muchos síntomas, tenés diferentes trastornos, pues una manera a tratar. ¿Qué pasaría si comenzás con un trastorno, ponele de ansiedad, pero cuando vos estás solucionando eso aparece otro síntoma que te va a otro trastorno? ¿Cómo haces ahí? ¿Tenés que dejar uno, abandonar o ver cómo avanza para ver si cambias? Porque ya comenzaste un tratamiento y ahí qué haces. Como, esa sería más mi duda. Ok, si lo tomamos desde el modelo categorial médico, tendríamos que terminar el primer protocolo y arrancar un segundo, que esté dirigido a tratar el segundo problema, o bien interrumpir uno y seguir con el otro, lo cual es bastante complicado.
Y desde estas nuevas propuestas, lo que se podría pensar es integrar la nueva dificultad a las anteriores, pensando qué variables de mantenimiento son comunes y modificando el mapita que uno se armó acerca del tratamiento sobre la marcha, que es lo que permiten hacer los enfoques ideográficos. Es lo que va a contar Maggie después, así que yo estoy seguro de que después Listo. va a tener un poco más de sentido. Ok, listo, gracias. A vos. Ok. Entonces, el protocolo unificado parte de la hipótesis de que las personas con trastornos emocionales usan estrategias de regulación emocional disfuncionales o hacen cosas para cambiar sus experiencias emocionales que terminan por perjudicarlas en el largo plazo, sobre todo vinculadas a la evitación. Es decir, tienen dificultades para tolerar ciertas emociones y hacen cosas para dejar de sentirlas. Ese es, para el protocolo unificado, el problema central de todo lo que son los trastornos emocionales, donde vamos a incluir diferentes problemas. En consecuencia, como yo les decía, el tratamiento está diseñado para que las personas puedan responder de una forma más adaptativa a sus emociones. No al servicio de que dejen de estar, sino al servicio de que dejen de interferir con su vida y con su funcionamiento. Entonces, fíjense que hay una propuesta de tratamiento que es muy amplia, muy general. No involucra cambiar un determinado tipo de pensamiento específico, como puede ser el sesgo de lectura de mentes, o una conducta muy específica, como puede ser el reaseguro que uno pide cuando no está seguro, valga la redundancia, de si lo que dijo está bien o no. Digo, no es tan específico, sino que el protocolo tiene una mirada más amplia y va a ir a lo que es el núcleo. Barlow lo que dice es, no vamos a abordar síntomas específicos de un trastorno, sino mecanismos subyacentes, procesos, en otras palabras, procesos psicopatológicos. Entonces, ¿qué son los trastornos emocionales? Para el equipo de Barlow, vamos a incluir dentro de esta macro categoría a trastornos de ansiedad, a trastornos depresivos, pero también otros problemas, como trastornos somáticos, trastornos de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de personalidad, incluso trastornos alimentarios. Esto lo pueden ver en este paper de Bullis que se llama ¿Qué es un trastorno emocional? Y lo que proponen que todas estas dificultades tienen en común en términos de proceso es la experimentación frecuente e intensa de emociones negativas, de emociones difíciles como la tristeza y la ansiedad, y la tendencia a responder frente a ellas de una forma particular. En primer lugar, de lo que se llama teniendo una reacción aversiva, es decir, pensando, no puede ser, no quiero tener esto, esto es insoportable, es horrible, no debería, es una estupidez, pensando negativamente acerca de esa experiencia emocional, y a la vez haciendo cosas, llevando a cabo esfuerzos para o bien evitarlas, es decir, no experimentarlas, o bien suprimirlas cuando aparecen. Es un mecanismo lo suficientemente general como para incluir acá a muchos problemas distintos, al menos en términos de forma, porque es un poco emocional. Todos los problemas psicológicos involucran malestar emocional, prácticamente todos. Es por eso que las personas consultan, de hecho, porque se sienten mal. Entonces el protocolo, de nuevo, va a procesos comunes, cosas compartidas, independientemente de los síntomas específicos. Muchas emociones negativas, intentos por sacárselas de encima. Eso es un poco la esencia de lo que propone como problema, como factor de mantenimiento de la ansiedad social, como factor de mantenimiento de la depresión, como factor de mantenimiento del TOC. Digo, la persona con ansiedad social experimenta ansiedad en situaciones sociales y es probable que trate de regular esa experiencia, o bien no yendo a la situación social, o bien haciendo todo lo posible para terminarla cuando está ahí. La persona con depresión va a lidiar quizás con la tristeza, más que con la ansiedad. Y quizás intente regularla, no evitando una situación social, sino evitando la dificultad que involucra levantarse de la cama. Tienen formas muy distintas, pero en ambos casos tienen una misma función: poner fin a esa emoción que aparece muy frecuentemente. Entonces, el protocolo de Barlow va a intentar o va a buscar cultivar habilidades que permitan contrarrestar estos procesos psicopatológicos nucleares. Estas habilidades tienen que ver con poder comprender las experiencias emocionales, entender de qué se tratan, poder ser consciente de las emociones cuando aparecen de una forma no juiciosa,
Poder pensar de forma flexible acerca de las situaciones, acerca de las mismas emociones. Poder identificar lo que esas emociones impulsan a hacer en una determinada situación, ya sea no ir al cumpleaños o no levantarse de la cama, siendo los ejemplos, y poder contrarrestar esos impulsos. Poder ser consciente de las sensaciones físicas que esas emociones involucran cuando aparecen y ganar capacidad para tolerarlas, para tolerar el calor que produce la ansiedad social, para tolerar la pesadez que produce la tristeza y demás. Y a la vez, y la más importante de todas, poder aproximarse a las emociones más que evitarlas. En definitiva, busca cultivar habilidades que contrarresten estos procesos psicopatológicos nucleares que atraviesan a diferentes problemas. Todo esto, todas estas habilidades, se van a entrenar en el protocolo unificado a lo largo de 8 módulos. Esta es una característica importante. Si bien es un protocolo, se aleja quizás de los modelos más bien ligados a lo categorial, a lo médico, porque no especifica qué hacer sesión por sesión, no especifica qué hacer momento a momento, sino que lo que incluye son como grandes paquetes de intervención que pueden aplicarse con mayor o menor énfasis de acuerdo a lo que el paciente necesita. Si la emoción o el problema particular de un paciente va más por el lado de pensar negativamente sobre las sensaciones físicas que tiene, por ejemplo, cuando se activa, y pensar que esas sensaciones pueden ser indicativas de un ataque cardíaco o de que se está volviendo loco, quizás haya que hacer más foco en el módulo de flexibilidad cognitiva con ese paciente. Pero si por el contrario, otro paciente que, por ejemplo, tiene dificultades más de ansiedad social, tiene dificultades que sobre todo tienen que ver con evitar ese tipo de situaciones, y quizás, más allá de que vamos a hacer flexibilidad cognitiva también, el foco tenga que ponerse fundamentalmente en oponerse a cosas emocionales o en exponerse. Entonces el foco es el foco. El protocolo es estructurado pero flexible a la vez. Y eso es una característica que se empieza a integrar en las TCC más contemporáneas, en seguir respetando cierto nivel de estructura, pero en empezar a adoptar o adaptar esa estructura a las características individuales de cada consultante. Porque si bien pueden tener un mismo diagnóstico, van a tener dificultades distintas, que es lo que comentaba Mike. Entonces, el protocolo unificado va a incluir 8 módulos de tratamiento, en cada uno de los cuales se van a trabajar estrategias específicas, que son tomadas de todo el arsenal cognitivo-conductual. Es decir, si ustedes ven acá, van a ver herramientas de conciencia plena, que son estrategias que tienen que ver quizás más bien con la tradición de tercera ola. Van a incluirse estrategias de flexibilidad cognitiva, que son quizás estrategias más bien tomadas de las terapias cognitivas como la de Beck. Van a utilizarse estrategias de exposición, que son más bien tomadas de la primera ola de las terapias conductuales. Van a incluirse estrategias de motivación, también de tercera ola, como herramientas tomadas de entrevista motivacional. Es decir, se va a empezar a usar todo este paquete, lo cual también es una característica de las TCC contemporáneas, empezar a usar todo lo que sabemos que funciona, integrándolo bajo una teoría un poco más amplia. De todos estos módulos, los más importantes van a ser los del medio, van a ser los módulos centrales, porque son los módulos en los cuales se van a trabajar habilidades de regulación emocional específicas, en los cuales se van a entrenar habilidades para responder ante esas emociones de una forma diferente. La conciencia emocional plena, dirigida a que los pacientes puedan desarrollar una relación más aceptante y menos juiciosa con sus emociones. La flexibilidad cognitiva para que puedan pensar de forma un poco más flexible acerca de las situaciones que producen esas emociones y acerca de sus experiencias en sí. Un pequeño disclaimer sobre esto: se dice flexibilidad cognitiva porque no es reestructuración. Ya la idea acá tampoco es como sustituir un pensamiento por otro, sino que el pensamiento, por ejemplo, de estudiando una clase, todos están pensando que es una mierda, pueda coexistir con un pensamiento alternativo, como el, bueno, si se están quedando debe ser que quizás les parece interesante. La idea no es que uno sea más cierto que el otro, sino que ambos se pueden sostener de forma simultánea. Por eso es pensar de forma flexible más que de forma correcta. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hasta qué hora dura? La idea es que dure hasta 1:30. Son 2 horas, así que más o menos por ahí. Quizás nos extendemos un poquito, pero más o menos. El módulo de oponiéndose a las conductas emocionales, como les decía, está dirigido a que se identifiquen los impulsos de esas emociones y se haga algo distinto.
y más o menos vamos a ir así. El resto de los módulos ya más o menos los comenté. El más importante, sin embargo, es el de exposiciones emocionales. La exposición es la herramienta más importante de todas y el protocolo unificado es el módulo al que más tiempo le dedica. Entonces, bien, como les comentaba, cada módulo del protocolo se edifica sobre el anterior, para que el consultante pueda pensar flexiblemente sobre sus emociones, para que pueda verlas como algo difícil de tolerar y a la vez como algo necesario, por ejemplo. Es necesario que primero identifique las emociones cuando aparecen, es decir, que sea consciente de esas emociones. El hecho de que empiece a registrar cuando aparecen va a requerir de su parte cierto nivel de motivación. Entonces, cada módulo se aplica necesariamente después del otro. En ese sentido, el protocolo es estructurado, pero es flexible en tanto y en cuanto te da la posibilidad de dedicar más o menos tiempo a cada módulo de acuerdo a lo que el paciente necesita, como les comentaba antes. Y a la vez es integrativo o integrador, porque todas las habilidades previas, la capacidad para observar las propias emociones sin juzgarlas, la capacidad para pensar de forma flexible, para oponerse a lo que esa emoción te dice que tenés que hacer y para tolerar las sensaciones físicas que involucra, van a integrarse en la exposición, en diseñar estrategias para que contacten con esas experiencias emocionales. Si es ansiedad social, para que puedas ir a un lugar, sentir la ansiedad que eso involucra y puedas, mientras estás en esa situación, usar la flexibilidad cognitiva en el sentido de pensar de forma flexible con respecto a lo que puede pensar el resto sobre vos, para que exponiéndote en esa situación puedas tolerar las sensaciones físicas que involucra, que puedas ver esas emociones que aparecen de forma descriptiva, no juiciosa. Todas las habilidades se van integrando. Y el protocolo dura más o menos entre 12 y 18 sesiones. Esto va a depender, de nuevo, de esa flexibilidad. ¿Está acá alguna pregunta con respecto a esto? ¿O alguna duda con el protocolo unificado? Que sé que dije mucho en poco tiempo. ¿Todo bien? Maritos, ¿sí está todo bien? Todo bien, todo bien. Bien, genial, genial. Esto es, perdón, un Sí, ejemplo de un protocolo de tratamiento transdiagnóstico, ¿no? exactamente, Es sí, un ejemplo, sí, perfecto, gracias. exactamente. Y uno bastante reciente, además. Perfecto, joya. Lo cierto es que el protocolo unificado se investigó, o se viene investigando bastante, y tiene la ventaja de que produce los mismos resultados que los protocolos específicos para, por ejemplo, la ansiedad social o el trastorno de pánico. Funciona igual, tiene los mismos resultados que esos protocolos, con la ventaja de que nos permite tratar a diferentes problemas con una misma intervención, lo cual lo hace mucho más eficiente. Si yo tengo que formarme en 10 protocolos distintos, voy a llevar mucho tiempo, mucho dinero, pero si sé que hay una intervención que funciona igual que todas esas y que es una sola, lógicamente voy a inclinarme por ella. Y se ha estudiado en diferentes poblaciones, sobre todo problemas de ansiedad, pero también trastornos depresivos, trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos bipolares, incluso trastornos alimentarios, de manera individual en general, pero también grupal, lo cual es otra buena forma de ahorrar dinero, y lo cual es otra de las características de la TCC contemporánea, empezar a considerar tratamientos grupales, porque no solo tenemos una sola intervención para muchos problemas, sino que tenemos un único terapeuta para varias personas. En Argentina no tenemos esta dificultad porque hay muchos psicólogos, pero en otros países faltan, y los tratamientos grupales son una forma de responder a ese problema. Se ha estudiado de forma grupal, por ejemplo, en nuestro país. Este estudio que cito acá es un estudio llevado a cabo por un equipo de investigación de la Facultad de Psicología, del cual tuve el gusto de participar, en el que se aplicó el protocolo unificado a un grupo de personas con distintos problemas de ansiedad y depresión, encontrando buenos resultados acerca de su aplicación en formato online, lo cual es otra de las características de estos abordajes más contemporáneos, empezar a hacer terapia online, con todas las ventajas que eso involucra. Mayor accesibilidad, menores costos, etc. Entonces, el protocolo unificado puede ser bien macheado con muchas de las cosas más nuevas de la psicoterapia en general y de las TCC en particular. ¿Alguna pregunta antes de pasar al el otro protocolo, el otro tratamiento?
¿Dónde podemos formar? ¿No? Hay un curso del PU que se da en la UBA y también lo dan cursos en EPSITED. Los puedes encontrar así en Instagram. Son, bueno, el equipo de investigadores que lo está adaptando a Argentina, básicamente. Si no hay preguntas, sigo. Hable ahora o... Bien. La otra intervención que yo tomé para ejemplificar acerca de estos abordajes transdiagnósticos es la terapia cognitivo-conductual mejorada para trastornos alimentarios, o CBTI, como Cognitive Behavioral Therapy en Hazel, como mejorada, como perfeccionada. Es un tratamiento también transdiagnóstico, es decir, va más allá de las categorías diagnósticas, que en este caso fue desarrollado para trabajar con trastornos alimentarios, y que también es bastante reciente, es del 2008, el PU es del 2011, son bastante nuevos, pero que en este caso tiene una historia quizás un poco distinta y en la que vale la pena detenerse un poquito. Este tratamiento parte de la terapia cognitivo-conductual estándar o de segunda ola para la bulimia, uno de esos protocolos específicos para problemas específicos que veníamos comentando. Este protocolo funciona bien. Digo, si vamos a la división 12 de la APA, vamos a encontrar que la terapia cognitiva para la bulimia es un tratamiento bien establecido. Hay investigaciones que han demostrado que funciona. Este tratamiento parte de una hipótesis esencialmente cognitiva. Es decir, propone que el núcleo de la bulimia y todos sus síntomas se derivan de una cierta forma de evaluarse a sí mismo, lo que se llama un sistema de autoevaluación disfuncional. Se caracteriza por la sobrevaloración de la comida, la figura, el peso y su control. Es decir, mientras la mayoría de la mayoría de las personas se evalúa a sí mismas teniendo en cuenta su desempeño en diferentes áreas, el estudio, el trabajo, la familia, los amigos, la imagen y otras cosas, las personas con trastornos alimentarios, plantea Feyerabend, o con bulimia más específicamente, solo se evalúan a sí mismas de forma exclusiva o casi de acuerdo a lo que comen, a cómo se ven, a cuánto pesan y a su capacidad para influir en todas esas cosas. Si un día se sacaron una buena nota y se juntaron con sus amigas, pero a la noche comieron mal y comieron algo que no deberían haber comido y se vieron gordas en el espejo, entonces ese fue un mal día. Ese puede ser, digo, un ejemplo de la sobrevaloración, digo, ¿qué es lo que más peso tiene en la definición del sí mismo? Para Feyerabend, es esta sobrevaloración, es considerar que la comida, cómo uno se ve, cómo uno pesa, es muy importante, lo que hace que después aparezcan todas las características clínicas de la bulimia. Si para mí verme bien es muy importante, controlar mi peso es sumamente importante, y a la vez no me veo como quiero, lógicamente voy a hacer cosas para cambiar esa situación, como por ejemplo restringir lo que como. Y si también es muy importante, voy a empezar a chequear a ver si en efecto lo que hice ayudó a que yo baje de peso. Y si me empiezo a comer algo que no debería comer, voy a hacer algo para contrarrestarlo. Por ejemplo, inducirme el vómito. Y si es muy importante, lo voy a tener todo el tiempo en la cabeza, preocupándome recurrentemente. Para Feyerabend, los síntomas de la bulimia son resultado entonces de una variable cognitiva, menos los atracones. Los atracones, en este caso, como para quien no sepa, digo, bulimia, problema alimentario caracterizado por un patrón de alimentación de atracón, conducta compensatoria, restricción. No como nada, llega un punto en el que me como todo, hago algo para prevenir el aumento de peso después. Para Feyerabend, los atracones son el resultado de la restricción alimentaria en sí. Es como un epifenómeno, digamos, de la sobrevaloración. Entonces el tratamiento que propone, de nuevo, no sé si me escuchan bien, porque acá me parece que mi conexión es inestable. Se cortó un toque, pero un segundito, pero ya está bien. Ok, genial. Por favor, Telecentro, no me abandones ahora. Ya termino. El tratamiento propuesto, entonces, es esencialmente cognitivo. No tendría sentido trabajar solo el atracón si la persona sigue creyendo que lo más importante del mundo es tener un cuerpo delgado, por ejemplo. Bueno, este es el modelo. Como yo les comentaba, la sobrevaloración entonces hace más probable la restricción alimentaria y otras conductas de control de peso, y en el contexto de esas conductas es más probable que uno tenga un atracón.
Y cuando eso suceda, es más probable que aparezcan conductas compensatorias. Las conductas compensatorias refuerzan el atracón, porque generan la idea de que el atracón en verdad no existió, como si yo hubiera cancelado todo eso que me comí a partir de usar alguna conducta compensatoria. Y a la vez refuerzan la sobrevaloración, porque si tuve un atracón, tengo que reforzar nuevamente la dieta para que eso no me vuelva a pasar. Y cuando lo haga, voy a seguir sobrevalorando mi imagen y el cuerpo y la comida, etc. Entonces, si el tratamiento está tan bueno, ¿por qué desarrollar una versión mejorada? Lo cierto es que lo que se encontró, además de que es un tratamiento con apoyo empírico, es que la mitad de las personas, o las pacientes solamente, respondían de forma completa y duradera a este tratamiento. Es decir, se podía mejorar un poco. Y a la vez, que si bien funciona bien, lo que tenemos es pocas intervenciones para otros problemas alimentarios, de acuerdo al modelo categorial. Tenemos una intervención para este paquetito que es bulimia, pero no para este que es anorexia, y no para este que es TANE, o trastornos alimentarios no especificados. Entonces, aparece la necesidad de ampliar o de empezar a desarrollar tratamientos también para el resto de esos problemas, de acuerdo a ese modelo categorial, y a la vez de poder mejorarlo. Lo que se encuentra, a la vez, y lo que por ahí justifica el hecho de que este modelo inicial después se amplió para el resto de los problemas alimentarios, es que la anorexia y la bulimia son muy parecidas. Y los trastornos alimentarios no especificados también, que serían todos aquellos que no llegan a cumplir criterios diagnósticos, ¿no? Ya sea para anorexia o bulimia, en términos del DSM-4. Son muy parecidos. Muchas de las características clínicas se comparten. La restricción alimentaria, la preocupación, las conductas de chequeo, las conductas compensatorias, los atracones incluso. Entonces, si son tan parecidos y a la vez la norma es que una persona que primero tiene anorexia después tenga bulimia, evidentemente hay algunos procesos que son comunes que están contribuyendo a la ocurrencia y al mantenimiento de ambos problemas. De nuevo, fíjense, es el mismo mecanismo que antes. Pasamos de diferenciar a ver qué hay en común. Entonces, lo que hacen estos investigadores es avanzar partiendo de ese tratamiento estándar a una hipótesis que es ampliada, que concibe que tanto la bulimia como la anorexia y el resto de los trastornos alimentarios son mantenidos por procesos similares, a saber, los que mencioné antes. Esa sobrevaloración también está presente en la anorexia, también está presente a veces en el trastorno por atracón, también está presente en trastornos alimentarios no especificados, como la anorexia típica, por ejemplo. Y si el proceso es común, la intervención también podría hacerlo. Un poco esa es la lógica que estamos siguiendo. Pero también, como no funcionaba para todas las pacientes con bulimia, lo que empiezan a agregar son otros procesos de mantenimiento comunes para todos los trastornos alimentarios, como el perfeccionismo, la baja autoestima, la intolerancia emocional y las dificultades interpersonales. En las que yo me detendría de todas estas es en la tercera. Lo que agregan los autores, y fíjense cómo se empieza a aparecer a protocolo de Barlow, es que un factor de mantenimiento relevante para estos problemas suele ser la dificultad para experimentar emociones negativas, haciendo cosas para regularlas, como por ejemplo tener un atracón, o como por ejemplo restringir la alimentación. Muchas de las conductas típicas de los TCA funcionan como estrategias de regulación emocional. Entonces, la hipótesis es, hay procesos comunes que mantienen a todos estos problemas. El núcleo de todos ellos es la sobrevaloración, pero también se dan estos cuatro. Acá está el modelo como complejizado, ¿no? Ampliado desde la bulimia a todos los trastornos alimentarios en general. Y fíjense que estamos en la misma situación. Seguimos sosteniendo una categoría, es la de trastornos alimentarios, pero es una categoría más amplia. Es una categoría que está unificada de acuerdo a procesos psicopatológicos comunes. Sí, Said, levantaste la mano. Sí. Me estaba surgiendo una duda, por ahí me quedé con algo anterior. ¿Se me escucha Dale. bien? Sí. Sí. Que cómo por ahí se explica que ante estos pensamientos de sobreestimación, como esto que genera los trastornos, por ahí puede haber dos respuestas, tipo una adaptativa y una desadaptativa. Porque creo que puede haber una respuesta adaptativa a tener estos pensamientos de sobreestimación. Tipo, ¿cómo se puede explicar esas dos variantes? ¿Algo genético? ¿No? ¿Cómo se podría explicar?
una predisposición o... El modelo no avanza tanto, el de Fairbairn, dando respuesta a esas cosas. De hecho, es como un modelo TCC, entonces se centra sobre todo en lo que mantiene el problema, más que en lo que le da origen. Pero lo que sabemos por la investigación, digo, ya saliendo quizás de la clase, es que estos problemas son multideterminados. Entonces, sí puede haber un mecanismo cognitivo que esté presente manteniendo, pero cómo eso surge va a involucrar sí variables biológicas de una mayor predisposición, también variables psicológicas, como ciertos rasgos de personalidad, más ligados al sobrecontrol, por ejemplo, para la anorexia, más ligados a la impulsividad, para la bulimia, que pueden aumentar la chance de que un contexto cultural que te dice no tenés el cuerpo que tenés que tener, gatille esta sobrevaloración y gatille a su vez todas estas conductas problemáticas. No sé si se entendió o más o menos. Es un tema un poco amplio y sale un poco de la clase quizás, pero la respuesta sencilla es que esto es multideterminado. Entonces, si bien el contexto sociocultural es común para todos, en algunos casos y por algunas predisposiciones, eso va a llevar a estas variables de mantenimiento y a las conductas de un TCA. Bien, seguimos entonces. Bueno, este es el modelo como ampliado. No sé si se acuerdan, pero el modelo... A ver, bueno, yo tengo que ir terminando, así que no importa. Este modelo es ampliado y consigue que todos los problemas alimentarios se mantienen por todas las cosas que dije antes. La sobrevaloración, que fíjense, puede llevar a la dieta restrictiva, y en algunos casos a la ocurrencia de un atracón, pero en otro caso, por ejemplo, problemas más bien ligados al control, como la anorexia, a un bajo peso, que el atracón es más probable en el contexto de dificultades en la regulación emocional, etc. Es un modelo un poco complejo, no lo vamos a ver completo, pero lo que me interesa es que la idea se entienda. Entonces, la versión mejorada fue desarrollada para los trastornos alimentarios en general, y específicamente para personas adultas en contextos ambulatorios. Así como otros modelos contemporáneos, la aplicación de la terapia cognitivo-conductual mejorada no es igual para todos los casos de personas con trastornos alimentarios, si bien no, no hace tanto foco en la diferencia diagnóstica, va a ir adaptándose de acuerdo a lo que en cada caso hace que el TCA se esté manteniendo. La hipótesis es que va a ser alguna de estas cosas, pero como en el protocolo unificado, lo que va a ser importante para cada persona va a ir variando. Entonces el tratamiento se va adaptando en función de eso. También tiene la particularidad de que, como el PU es, cuando digo PU, digo protocolo unificado. Es gracioso, por eso lo digo. Tiene la particularidad de que es estructurado, tiene una serie de etapas a seguir, como los módulos del protocolo unificado, pero que son flexibles. Digo, se pueden aplicar de manera focalizada, solamente aplicando las etapas como estándar, como centrales, como los módulos centrales del PU, o bien agregando intervenciones o módulos específicos para el perfeccionismo, para las dificultades interpersonales, para la baja autoestima, de nuevo, de acuerdo al caso, y a la vez puede elegirse entre una extensión de 20 sesiones o de 40 sesiones. La de 40 es para las personas que tienen un peso significativamente bajo, en términos del modelo categorial, personas con anorexia. Entonces es bastante parecido, pero el nombre es nuevo. Y las etapas, o los módulos, son estas 4. De nuevo, van a poder extenderse por 20 sesiones o por 40, de acuerdo al caso, pero son en esencia las mismas. En la primera se hace lo que es una evaluación para identificar cómo este modelo se aplica al caso particular de ese paciente, de esa paciente. Se arma la formulación individualizada, es decir, se arma este mismo modelito que antes. Uy, me fui para cualquier lado, perdón. Se arma este mismo modelito, pero teniendo en cuenta lo que le pasa a un paciente en particular. Se hace psicoeducación y se busca comprometer con el tratamiento. Esto es importante. Al igual que el PU, se incluyen estrategias de motivación para el cambio, porque es algo que suele faltar en los casos de TCA. En la segunda parte se hace como una especie de intermedio, en la que se revisan los progresos, se vuelve a revisar la formulación y se decide si se incluyen o no módulos específicos para el perfeccionismo, para la dificultad interpersonal o para la baja autoestima, o si solamente se trabaja con el núcleo psicopatológico. Y en la tercera parte es cuando se abordan los procesos de mantenimiento relevantes para esa persona en particular, que pueden encontrarse entre estos: la sobrevaloración, las medidas de chequeo corporal, en sentirse gorda,
las creencias rígidas, la restricción dietaria, es decir, más allá de comer poco, comer poca variedad, las dificultades emocionales y eventualmente, si fuera necesario, el perfeccionismo, la baja autoestima y los problemas interpersonales. De nuevo, fíjense que es flexible, va a depender del caso, y a la vez toman para tratar estos procesos de mantenimiento todas las herramientas cognitivo-conductuales, herramientas de entrevista motivacional, herramientas de regulación emocional, herramientas de reevaluación cognitiva, herramientas de exposición. La lógica es empezar a agrupar muchas intervenciones de acuerdo a una lógica que sea lo suficientemente amplia para abordar muchos problemas. Y bueno, ya termino, Mami, me voy a extender 2 minutos. Vale. Las terapias de tercera ola las podemos incluir también como un ejemplo de tratamientos transdiagnósticos, es decir, terapias que surgen más o menos en los 2000, en los 90 y 2000, compartiendo un mismo espíritu de época, como la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctico-conductual, la psicoterapia analítico-funcional. Digo, podemos incluirlas también acá, no tan explícitamente porque no se desarrollan en respuesta a las dificultades del modelo categorial, como sí los 2 ejemplos que les mencioné. Pero sin embargo, son transdiagnósticas. Es decir, no se centran en un problema específico, sino que van a centrarse en lo que mantiene a los problemas psicológicos en general, como por ejemplo hace ACT, la terapia de aceptación y compromiso. Este tratamiento, este modelo de tratamiento, intenta dar respuesta al sufrimiento, más allá de cómo pueda traducirse, digo, ansiedad social, depresión, trastornos alimentarios. No se centra tanto en la diferencia, sino, de nuevo, en lo que hace que todas esas personas estén sufriendo. Proponiendo que lo que puede estar ayudando a ese malestar y a la persistencia de ese malestar son algunos procesos que en NAT se llaman de inflexibilidad psicológica o de rigidez psicológica, como la evitación experiencial o la tendencia a evitar experiencias internas difíciles, como la fusión cognitiva o la tendencia a tomar de forma muy literal algunos pensamientos, como el pasado y el futuro conceptualizados o la tendencia a tener la atención hacia atrás o hacia adelante más que en el presente. El yo como contenido, definirse a uno mismo de acuerdo a ciertas historias, y la dificultad para conectar con direcciones vitales simples. Es decir, ACT propone, digo, esto es otro tema, ¿no? Pero ACT propone, grosso modo, que hay 6 procesos, que son los que se grafican en el Hexaflex, que es el modelo que organiza a la terapia, que hay una serie de procesos que ayudan a mantener los problemas psicológicos en general, independientemente de su forma. Y fíjense qué parecido es esto a los modelos transdiagnósticos. ACT no se propone como transdiagnóstico de forma explícita, pero sin embargo lo es. Así como también otras terapias de tercera hora, como por ejemplo DBT, que se centra también en la regulación emocional, como el protocolo unificado, o la psicoterapia analítico-funcional. Y no sigo porque, miren, yo sabía que esto iba a pasar. No sigo porque si no, esto termina mañana. Así que voy a dejar hasta acá esta tercera parte. Y si les parece, dejamos las preguntas para el final, así terminamos bien con el tiempo y quien se tenga que ir se retire. Ah, esta es Marcia con su perrito. Bien. Mai, te dejo. Dale, bueno, seguimos, dejamos las preguntas entonces para el final, cualquier cosa, si no, déjenlas en el chat, lo leo después o lo leo. Bueno, ahora vamos a pasar a la última parte de la clase de hoy, que es sobre enfoques ideográficos. Lauti recién estuvo hablando de tratamientos transdiagnósticos y como esta idea de abarcar, y yo ahora voy a hablar de los enfoques ideográficos y el intento de individualizar o personalizar. Para arrancar, vamos a decir que los enfoques ideográficos se van a organizar en las características individuales de cada paciente más que en su diagnóstico. Entonces, cuando estamos hablando de un enfoque ideográfico, para elegir el mejor tratamiento posible dentro de las opciones que tenemos, es muchísimo más relevante pensar en las particularidades clínicas individuales de la persona que tenemos adelante, más que la categoría diagnóstica a la que pertenece. Pasamos una. Por ejemplo, ejemplos de tratamientos bajo este enfoque ideográfico son el tratamiento basado en la conceptualización de caso y la terapia basada en procesos. Que para su alegría y felicidad, pasamos uno, bueno, son los que voy a hablar hoy, digamos, básicamente. Entonces, arrancamos nomás. Arrancamos con la conceptualización del caso. ¿Sí? Primero que nada, vamos a definir
la conceptualización del caso es una explicación narrativa basada en un determinado marco teórico sobre por qué le pasa al paciente lo que le pasa. La conceptualización del caso puede incluir al diagnóstico clínico, pero no es el diagnóstico clínico. Y acá quería comentar algunas cosas que no las puse en la diapo como para no detenerme tanto, pero como que quería que las sepan de la conceptualización del caso. La técnica principal que se usa en la conceptualización del caso es la entrevista conductual. O sea, yo tengo una entrevista con mi paciente y le voy haciendo preguntas que no son preguntas, digamos, inocentes, sino que yo voy a estar haciendo lo que se llama un proceso de ciclo tema incidente. Quedaría para una clase entera, pero lo único que voy a decir sobre esto es que en este ciclo tema incidente yo voy a estar buscando dos cosas. ¿Por qué le pasa al paciente lo que le pasa? Y cómo es lo que le pasa. Entonces voy a estar haciendo un análisis topográfico y un análisis funcional. En análisis topográfico va a intentar describir la conducta problema y el análisis funcional va a intentar explicar cómo esa conducta se relaciona funcionalmente con el contexto del paciente. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Pero como para que lo sepan y tengan como la noción de que esto está, cuando hacemos conceptualización del caso, la técnica principal va a ser la entrevista conductual, donde desarrollamos un proceso de ciclo tema-incidente, que básicamente es el desarrollo de dos tipos de análisis, topográfico y funcional. En la clase de hoy por tiempo vamos a ver solo el funcional. Pero bueno, continuamos y estábamos diciendo que la conceptualización de caso puede incluir el diagnóstico, pero no es el diagnóstico. Entonces puede incluir distintas cosas, como son antecedentes personales y familiares, síntomas actuales, factores desencadenantes, factores de mantenimiento, el contexto social actual del paciente, lista de los problemas actuales y otras características clínicas, las cuales nos van a permitir fundamentalmente esto, personalizar el tratamiento lo más que podamos. Y algo importante de acá es que la conceptualización del caso es algo absolutamente fundamental en las terapias cognitivo-conductuales modernas. No hay tratamiento hoy en día que sea TCC y que no incluya conceptualización del caso. Entonces, pensar qué es lo que... ¿Alguien habló? ¿Quería hacer una pregunta? No, bueno, sigo entonces. Cualquier cosa, vemos al final. Bueno, entonces, pensar qué tipo de procesos son los que están involucrados o qué factores son los que están involucrados en el origen o, fundamentalmente, el mantenimiento de los problemas del paciente, está en la base de todo tratamiento TCC moderno. Pasamos una. Y en este punto, la idea también un poco con la conceptualización del caso es salir de las explicaciones circulares. Y para esto les traje un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a leer como una viñeta clínica. José, de 73 años, presenta un profundo sentimiento de desesperanza, nos comenta que bajó 5 kilos en 2 meses, siente una tristeza inminente todos los días, casi todo el día, y bueno, esto se debe a que está cursando un trastorno depresivo mayor. Pasamos uno. Si prestan atención a lo que acabo de decir, es como raro lo que acabo de decir, ¿no? O sea, como, bueno, retrocedamos un poco, vamos un poco más para adelante, pasamos una Gauti. Entonces, ¿cómo? El trastorno depresivo mayor no se caracteriza por lo que yo acabo de decir. Entonces, básicamente yo estoy diciendo que José tiene síntomas de depresión por estar cursando un trastorno depresivo mayor, y al mismo tiempo estoy diciendo que José está cursando un trastorno depresivo mayor porque presenta síntomas depresivos. Estoy en una explicación absolutamente circular, la cual en definitiva no es una explicación porque no me está explicando nada. Entonces, la conceptualización del caso es un intento de salir de esto. Y cuando un terapeuta no tiene una conceptualización del caso sólida, es posible que se termine centrando justamente en los síntomas o en el aspecto como más superficial del problema del paciente, sin abordar lo que origina y específicamente lo que mantiene el problema. Entonces, ahora sí, pasamos como, bueno, a intentar salir de esto, ¿no? ¿Y cómo salimos de esto? También con el análisis funcional. ¿Cuál es el rol del análisis funcional en el enfoque ideográfico y en la conceptualización del caso? ¿Se acuerdan que lo mencioné? Estamos desarrollando la entrevista conductual, ciclo tema incidente, hacemos análisis topográfico, que no lo vemos, y análisis funcional. Análisis funcional también daría para una clase, pero como muy a grandes rasgos, es una forma de organizar la información, que es muy útil en la práctica clínica para determinar dos cosas, el origen y el mantenimiento de una conducta. Entonces vamos a buscar el origen, entre comillas, porque bueno, o sea, sí buscamos cómo se causa, pero no el origen en términos de cómo
historia muy pasada de la conducta problema y qué es lo que la está manteniendo. Pasamos una. Entonces vamos a ver un cuadrito más o menos así, que es el A, B y C, ¿no? Antecedentes, conducta, consecuente. Estoy seguro que muchos de acá seguro ya han visto este cuadro, así que si alguien tiene preguntas, pues me dice, pero bueno, lo paso medio rápido. Lo importante acá son dos cosas. La relación que se genera, por un lado, entre A y B, o sea, entre antecedentes y conducta, que eso responde a la pregunta de el origen. ¿Por qué ocurre esta conducta? Y luego tenemos la relación entre B y C, o sea, entre conducta y consecuentes, que nos está respondiendo a la pregunta de, bueno, ¿por qué se mantiene la conducta? Entonces, en general, el por qué ocurre la relación entre el antecedente y la conducta se responde o se explica por condicionamiento clásico, mientras que la relación entre conducta y consecuentes, B y C, la respuesta a por qué se mantiene la conducta problema, se explica por condicionamiento operante. Y esto nos permite detallar entonces un poquito más dentro de la conducta problema, no los síntomas, porque eso ya lo sabemos, sino lo que acabo de decir. Bueno, sí, buenísimo. Tiene, no sé, bajó 5 kilos en los últimos 2 meses y está triste casi todos los días, la mayor parte del día. ¿Pero por qué? ¿Y qué es lo que está manteniendo esa tristeza, ese pensamiento, esa rumiación, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pasamos. Hasta acá nos venimos bien. Tírenme como una reacción ahí. Nos están muriendo de hambre. Bien, genial, están vivos. Bueno, hasta acá pasamos como a lo que es el enfoque ideográfico con conceptualización de caso, y ahora vamos a hablar un poco de la estrella del día de hoy, la terapia basada en procesos. Está como re de moda, ¿no? Como que todo el mundo habla de terapia basada en procesos, y es re complejo hablar de terapia basada en procesos, y yo lo tengo que hacer en 20 minutos, así que bueno, espero que salga bien, y si no, contesto preguntas después. Para arrancar, nuevamente lo traigo al doctor Corman. Usé mucho un texto de Corman para preparar la clase de hoy, por eso está tan citado. Y quiero destacar esto, ¿no? Como es importante recordar que las personas no son categorías diagnósticas, sino seres humanos que sufren con sus propias historias y con sus propios objetivos. E incluso, bueno, sufren con muchísimas cosas más, ¿no? Agregaría. Entonces, acá lo importante es que la terapia basada en procesos va a implicar justamente un cambio de paradigma sobre lo que en la cita de Corman se acaba de criticar, que en general antes, cuando hablábamos hace un tiempo del modelo médico y las características diagnósticas y demás, como que un poco nos olvidábamos de la persona que tenemos adelante. Vieron que a veces pasa un poco cuando uno va al médico, me salgo un poco de libreto acá, pero como que pasa un poco que uno va al médico y tiene un problema, justo hablábamos de esto ayer con un grupo, tiene un problema, no sé, en el riñón, en los ovarios, donde sea, y es como que de repente, viste, pasás a ser un riñón o un ovario, como que son mucho más que eso, tenés valores, tenés problemas, tenés acciones, contexto y demás, y bueno, esto es un poco la idea como de volver ahí. Entonces pasamos una, y lo que vamos a ver es lo siguiente. Justamente, ¿por qué implica un cambio de paradigma la terapia basada en procesos? Porque no se va a enfocar en los síntomas correspondientes a problemas específicos, sino en los procesos responsables de los cambios en el tratamiento. Vamos a desglosar un poco esto. Pasamos una nota. Entonces, la terapia basada en procesos, como dije, no se va a enfocar acá, sino que se va a enfocar en los procesos responsables del cambio. ¿Pero qué es un proceso? El proceso es una categoría general, es una categoría confusa, porque en general en TCC los conceptos que usamos son bien simples, son como bien al punto, bien delimitados, operacionalizados, y procesos es un poco más amplio y más difícil de entender. Pero en definitiva es una categoría general que va a tener como objetivo comprender la experiencia de una persona en distintos niveles, por ejemplo, psicológico, biofisiológico y sociocultural. Entonces, pasamos una. Y cuando hablamos de procesos terapéuticos de cambio, vamos a estar hablando de procesos que van a tener ciertas cualidades. ¿Por qué? Porque cuando observamos la experiencia de una persona, vamos a ver que hay una infinidad de procesos activos. Pero en psicoterapia nos vamos a estar enfocando en aquellos procesos que influyen en nuestros objetivos terapéuticos. Esos son los procesos terapéuticos de cambio y tienen algunas cualidades que los van a constituir como tales. En primer lugar, se basan en una teoría, y esto es muy importante, porque tienen una explicación teórica y científica de qué es lo que produce el cambio, qué es lo que estábamos criticando antes, hace un rato en la clase, que no sabíamos esto. Bueno, ahora es como que un poco esto le da respuesta, ¿no? Entonces, hay relaciones entre los eventos que llevan a predicciones que son testeables y que tenemos métodos para incluir ahí. Se basan en esa teoría y en esa como ciencia, ¿no? Y son dinámicos, ¿por qué? Porque como decía antes,
un proceso nunca es algo aislado, siempre está en relación con otros eventos, y es necesario entonces la explicación teórica que acabo de decir para comprenderlo. Y también porque esto cambia constantemente. Entonces, la explicación puede ser bastante compleja porque hay muchas relaciones actuando entre sí e incluso pueden estar cambiando entre sí. Por eso también es como, bueno, todas estas cualidades se alimentan entre sí, ¿no? Es súper importante tener la teoría bien sólida para poder fundamentar mi intervención terapéutica y lograr el objetivo deseado. Entonces, bueno, acá hay un montón de ejemplos clínicos, así como digo uno bien rápido, sin tomar demasiado tiempo. Si suponemos que, por ejemplo, un paciente está súper triste porque cree que no es atractivo o atractiva, entonces no puede atraer al sexo contrario. Entonces, esto es algo sumamente dinámico, va a estar cambiando y va a estar retroalimentándose entre sí. Como cree que no es atractivo o atractiva, va a dejar de, por ejemplo, arreglarse, quizás no se peina para ir a encontrarse con alguien, quizás no se baja Instagram, no se baja Tinder, no va a ningún encuentro social, queda cada vez más aislado, cada vez se arregla menos. Puede llegar, si vamos a un extremo, no se baña, imagínense, reforzándose todo el tiempo esta idea, y vamos a ver que de repente las áreas vitales que se afectan son un montón, los procesos que están involucrados van a ser un montón, y necesitamos entender esto, ¿no? La teoría que tenemos para fundamentar nuestra intervención clínica y cómo intervenir, y esta idea de que justamente son dinámicos. Sumados a dos características más. Para ver si pasamos. Entonces, las otras dos características importantes. Los procesos terapéuticos de cambio son progresivos. Entonces se organizan en secuencias, o se deberían organizar en secuencias específicas para poder alcanzar los objetivos del tratamiento. ¿Por qué? Porque son un montón. Entonces tenemos el riesgo de, bueno, hacer cualquier cosa, digámoslo en criollo. Entonces, la secuencia correcta de los procesos es clave para tener claridad en los objetivos del tratamiento y poder definir un plan de acción que sea eficaz. Otra característica muy importante es que son contextuales. Entonces, la terapia acá se va a enfocar en aspectos específicos del ambiente en el que el individuo se desenvuelve. No es simplemente como el síntoma aislado, digámoslo, sino que lo enfocamos en su contexto. Muchas veces no vamos a poder cambiar las variables del ambiente, pero sí vamos a poder cambiar cómo nuestro paciente se relaciona con esas variables. Entonces el foco sigue siendo contextual, por más de que no podamos cambiar las características del ambiente. Bien, y ahora pasamos a hablar un poco de la red causal compleja. Bien, tiene mucho que ver con la terapia basada en procesos, la red causal compleja. ¿Por qué? Porque la terapia basada en procesos como que se anuda en el modelo de redes causales complejas como una alternativa a los sistemas diagnósticos operativos que son los de los que veníamos hablando antes, ¿no? El DCM, el CIE y demás. Entonces, se piensa en procesos que, imagínense, ¿no? Como una red muy, muy amplia, con muchas interconexiones, y se piensa en estos procesos que conforman esta red y que se van a dividir en dos clases. Los procesos que originan la red y los procesos que la mantienen. Entonces, ambos son muy importantes, porque cuando una persona entiende por qué hace lo que hace, se siente como más cómoda, ¿no? Al ponerle, bueno, proponer una estrategia de cambio es como, bueno, sí, yo hago esto por esto, es como que le da cierta validez también. Pero para el tratamiento es fundamental saber qué es lo que lo está manteniendo, qué es lo que está manteniendo los procesos, qué procesos está manteniendo la conducta problema del paciente. Entonces, es por eso, sobre todo, que la terapia basada en procesos se enfoca en los que los mantienen. Pero, ¿qué es la red causal compleja? Las redes causales son una forma de comprender el malestar de manera dinámica e interconectada con distintos sistemas que van funcionando en paralelo. Parece un chicle lo que acabo de decir. Pero, por ejemplo, piensen en el consumo de alcohol, ¿no? Entonces, piensen en el consumo de alcohol a distintos niveles. A nivel biológico, el consumo de alcohol excesivo puede provocar un montón de cosas. Deshidratación, resaca, náuseas, dolor de cabeza, síntomas físicos varios. A nivel perceptivo, te puede alterar la percepción de la realidad, haciéndote sentirte de repente como más confiado, extrovertido, incluso como agresivo. En eventos sociales, bueno, cambia tu conducta, ¿no? O sea, como tu forma de actuar, de relacionarte con otras personas, así como la percepción que esas personas tienen sobre nosotros. Además, el alcohol puede llegar a afectar negativamente algún vínculo interpersonal con amigos, como pareja, ya sea porque altera nuestra capacidad de comunicación, porque empezamos a tener conductas inapropiadas o, bueno, cualquier otra variable, ¿no?
Y por último, también podemos hablar de la valoración social con el consumo de alcohol, ¿no? Quizás en algunos puntos el consumo de alcohol a ciertos niveles puede ser incluso bien visto, pero después pasamos un extremo y es dinámico, eso cambia. Cuando empezamos a depender de la sustancia, empieza a ser mal visto, tenemos repercusiones en la valoración social que las personas tienen sobre nosotros. Entonces vemos que de repente con un problema, consumo de alcohol, empezamos a tener una red de distintas áreas vitales y de distintos procesos y de distintas cosas que van sosteniendo y generando y manteniendo a este problema. Es un poco la idea de la red causal compleja como opuesta a los sistemas diagnósticos que veíamos antes. Pasamos. Bien. Entonces, de esta manera la idea es abordar el malestar de una manera integral, considerando todos los factores que interactúan en la persona, permitiendo que una intervención que sea más efectiva y más eficiente, porque está más personalizada. Entonces, las redes causales lo que permiten es visualizar y comprender todas estas interacciones, lo que es súper útil en la terapia basada en procesos, porque justamente nos permite saber cómo actuar, dónde actuar, en qué orden y todas las características que dije antes, basados en cierta teoría. Pasamos. Entonces, como decía antes, la terapia basada en procesos se enfoca en el mantenimiento de la red, permitiendo una comprensión profunda y dinámica de todos los procesos terapéuticos que están conllevando a que la conducta problema sea como es y se mantenga de la manera en que se mantiene. Entonces, lo que hace es abordar la complejidad del paciente, complejidad no en difícil, aunque sí, sino en el sentido de que son muchas las cosas interactuando al mismo tiempo. La red causal compleja con la terapia basada en procesos permite atender a esto de manera efectiva, integrando conocimientos de distintas disciplinas y permitiendo una comprensión mucho más completa de los factores que están interactuando en la vida del paciente. Y bueno, para cerrar un poco, siento que fui a los pedos, así que o no se entendió nada o va a haber 50 preguntas, pero para cerrar un poco esta parte, vamos a traer una pregunta de Casey Hoffman, que es como la que le da inicio a todo esto, ¿no? Primero, un poquito desglosada, entonces. La idea es preguntarnos, ¿qué tratamiento, por quién, es más eficaz para este individuo que tengo adelante, con este problema específico, bajo qué circunstancias y cómo es que se produce? O, ¿cuáles son los procesos biopsicosociales centrales a los que se debe apuntar con este consultante, dados estos objetivos en esta situación clínica y cómo se pueden cambiar de la manera más eficiente y efectiva? Vemos que la idea es personalizar lo más posible hacia la persona que tenemos adelante con toda la teoría que tenemos detrás. Porque una aclaración muy importante que todavía no hice es que la terapia basada en procesos no es que es un nuevo modelo, sino que es otra forma de entender la psicoterapia y de organizar la psicoterapia basada en evidencia en general. Entonces, a diferencia de lo que decía Lauti sobre el transdiagnóstico, que busca como ampliar la población cada vez más con una misma intervención, como llegar a más gente, abarcar, como él decía, cada vez más, acá se busca adaptar la intervención a cada caso, a cada consultante, y ver qué es lo que hace en ese consultante que el problema se mantenga. Y para eso se usa todo lo que tenemos en terapia cognitivo-conductual. Pasamos uno. Y bueno, para ir cerrando, les trajimos esta frase, que es de Casey Hoffman, grandes autores detrás de todo lo que acabamos de decir, y dice: a medida que se debilita un enfoque puramente sindrómico y se fortalece un enfoque de proceso, la prosperidad psicológica humana y la prosperidad de las personas completas se vuelve más central. En definitiva, la salud conductual y mental se trata en última instancia de salud, no solamente de la ausencia de trastornos. Así que bueno, con eso cerramos, y dudas, consultas, comentarios. Bien, genial. Abrimos el espacio para dudas si quieren, hay unos minutitos. Genial, Mai. Gracias por quedarse, aparte somos un montón todavía. De lo que sea, digo, de esta última parte, de algo anterior, de algo que quieran charlar, Cualquier cosa. si quieren chismosear sobre algo. ¿Cómo se obtiene el certificado? El certificado tiene Bien. que completar un forms de NT. Si querés, Axel, pasa
el link, y entiendo que tienen que completar ese link y después se les envía el certificado de asistencia. Mientras Axel hace eso, hay otra pregunta que dice, biblio sobre terapia basada en procesos que recomienden y qué lugares sugieren para formarse en posgrado. No sé si tenés Biblia, Maggie. Yo, como de TBP, el libro Hacia una terapia basada en procesos está en 3 olas, o sea, es una edición argentina, así que es un poco más accesible. Es el manual como de base, es el primero que sacaron. Y el segundo es un manual un poco más clínico, que no me acuerdo cómo se llama, pero también es de Casey Hoffman y es como aplicando terapia basada en procesos, algo así. Y lo que hacen en el primero es por ahí como recorrer los procesos de cambio relevantes, que es como las que intervenciones han ido demostrando funcionamiento a lo largo de la historia, y en el clínico como presentar más bien el modelo de terapia basada en procesos. Y después hay muchos papers en Google Academic. No sé si vos tenés alguna otra cosa, May. No, o sea, comparto lo que dijo Lauti y después, si no, o sea, si es su primer acercamiento a la terapia basada en procesos, pueden entrar a distintos lugares de difusión psicológica como seria, que lo bajan un poco a tierra. Por ejemplo, hay un montón de artículos en Ciencia que hablan sobre terapia basada en procesos que ustedes se pueden poner a leer. Ahí incluso van a encontrar bibliografía. Mucha es la que dijo Lauti, pero también otra. Y bueno, y ahí está esto, pero como bien desglosado, con ejemplos clínicos y demás. Pero siempre que quieran ir a la fuente Casey Hoffman, nada, lo mejor que van a encontrar, o sea, son sus autores originales. Pues había una de tercera ola. Yo o sea, las bases de tercera ola es como, no hay un libro, al menos yo no conozco un libro en particular. Eh, lo que a mí me resultó sencillo es empezar por modelos específicos, como ACT o DBT. De ACT está Croquis de Madero, que es súper claro, y también es editorial argentina, y de DBT está el de Mogiano y Gagliesi, que también son gente de foro, que es un libro de acá, de edición argentina, y que lo presenta como súper claro, súper claro. Bien, hay una pregunta ahí, May, si querés contar, quiero saber qué hiciste en tu práctica profesional en la UBA. Yo hice o sea, para aquellos que están en la UBA, vieron que se puede hacer 2 prácticas como mucho. Yo hice una de investigación, que fue la práctica profesional de investigación 844, que es la de Corman, que es la persona que citaba. La súper recomiendo. Igual, aclaro, mi recomendación está sesgada porque yo ahora soy parte del equipo, pero bueno, igual la recomiendo. Y después hice una práctica hospitalaria en neuropsicología, que es la 703, técnicas de evaluación, que también la recomiendo mucho si les interesa la neuropsico, muy buena. Bien. Está buenísima la práctica de Corman. Súper Una práctica de recomendado. Maggie. Después preguntaron por ahí lugares para formarse en TCC, y hay muchas opciones, en realidad. Podemos hacer mucha publicidad también con eso. Los lugares son los que ustedes ya conocen, me parece. Pueden preguntarnos por el privado si quieren, y charlamos. Pueden preguntarnos por privado, así como a grandes rasgos, sin nombrar lugares y demás. Cuando nos pregunten, yo siempre la primera pregunta que hago es, TCC qué, porque no es lo mismo si ustedes, TCC introducción, si quieren focalizar en tercera ola, quieren aprender sobre el PU, o sea, recuerden como que las TCC es un campo enorme, entonces, bueno, fíjense eso, en qué quieren aprender, o si se quieren introducir, o qué es lo que quieren hacer, cuál es su objetivo principal, y ahí van las recomendaciones, porque dependen de eso. Claro, también pueden ser cursos, o sea, como formación más introductoria, quizás yo recomiendo eso. Y si es una cosa un poco más especializada, quizás alguna formación anual, o después, bueno, alguna carrera de especialización, ya como algo un poco más grande, pero para empezar, los cursos son los más baratos y son los que te tiran toda la data de principio, digamos, como para arrancar. Y hay un grupo de WhatsApp de algunas charlas que habíamos hecho antes con el Edi de la UBA. En realidad después, nada, tendríamos que armar un grupo, pero es una cosa más para después. Así que está ese, no desconozco cuál es el link. No sé si vos sabés, May, yo estoy medio perdido. Hagamos así, déjenoslo picando, a ver si pasamos de última, vamos a pasar el link ese, si decidimos eso por historias, lo podemos subir ahí, y si decidimos armar uno para no mezclar con el de la UBA, por si hay gente que no es de la UBA y no quieren como saber esas cosas y demás, podemos armar otro, pero dejen que nos organicemos, pero es una gran idea, muchas gracias. Libro introductorio de terapias contextuales. Hay uno creo que de Marino Pérez, no sé si se llama Marino Pérez,
Fernández Sáber, no, Fernández Sáber no es. Es un libro español, pero se llama Terapias Contextuales, literal. Es de la editorial Alianza, que es donde sacan todos los libros de TCC en España. Después, no, en absoluto, no hace falta estar recibido para empezar a formarse. No, de hecho, lo más recomendable es empezar a hacerlo antes de recibirse, porque si no, vas a encontrarte con una situación muy difícil cuando te recibís. Como, oh, tengo una licenciatura y no sé qué hacer, con un ataque de pánico. Así que está bueno hacerlo desde antes, sí, siempre que se pueda, ¿no? Porque esto siempre involucra dinero. Em, la de Después, si les interesa como a dónde ir y por dónde arrancar, qué sé yo, con Lauti solemos dar una charla que es sobre esto justo y la damos, no sé, bastante seguido, cada 2, 3 meses, así que de última también se pueden sumar ahí, y si no, háblenos por privado, no hay problema, y pasamos. sí. Bueno, voy a tener la información acá. Sí, ya estamos hablando de cualquier cosa. Sí, Yo sí, sí. estaba hablando.